Bueno, le vamos a pedir a los chicos del equipo Guaraní que vengan para que adelante, así hay gente nueva, así que los van conociendo. Bueno. Hola. Bien. Bueno, yo voy a presentar a Sergio, que es el coordinador de desarrollo de Guaraní 3. También junto con la coordinación en Guaraní 2 está Alejandro Delú, que no pudo viajar. Él vive en San Luis. Y de la parte funcional, el coordinador del área funcional TES es Hernán Torín. Así que bueno, paso a los chicos, a los coordinadores que presenten a su equipo. Hernán. Y vas a presentar vos. Bueno, de la parte funcional del proyecto está Patricia, arrancamos de allá para acá. Es testeo de Guaraní 2. Emilce, que es probablemente una de las caras que más conozcan. Javier, testeo también. Y Santiago, es el nuevo ingreso, va a estar acompañándonos con la parte de implementaciones y análisis de Guaraní 3. Y... Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, de la parte de desarrollo, lo tenemos a Facundo, que está en desarrollo de 3W, tanto de 2 y del 3. Bueno, nueva incorporación, que ya trabaja en el CIU, es José Marino. También ahora está con gestión de Guaraní 3. Después Juliana, con migración. También desarrollo de autogestión y 3W del 3 y del 2. Fernando, que bueno, que es de Bahía, que hoy nos acompaña también acá, y está, bueno, es de capacitaciones, autogestión, prescripción y gestión de todos los WINES. Y Leonardi, que está con 3W del 2 y del 3, y bueno, ahora empezó también con gestión de Guaraní 3. Bueno, nos está acompañando Gabriela, que está de Bahía Blanca, y Florencia, que está de licencia por maternidad. Y que también falta David, que es del área de implementaciones. Bueno, sí, hay una quien atacó durante el evento. Bien, sobre todo para los que nos están siguiendo por streaming, queremos hacer un pequeño resumen de lo que va a ser el evento durante el día de hoy. Explicar un poco cada uno de los puntos para que sepan si hay uno que le interesa que se conecten. Bueno, vamos a comenzar después con las 3 o 4 líneas de trabajo que vamos a tener durante el 2016 en Guaraní 3. Después algunos tips sobre la comunicación, la forma de trabajo entre el equipo Guaraní y las universidades. La parte de planes personalizado, una revisión de circuito básico. Después de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, van a hacer una presentación comentando su experiencia en el proceso de implementación de Guaraní 3 en posgrado. Después, bueno, Sanavirón Quilmes, que es el nuevo proyecto de facturación que se está desarrollando en el CIU. Sanavirón es el sistema que tenía la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene, y el Quilmes, que lo utiliza la Universidad Nacional de Quilmes. De los dos se está haciendo una para este nuevo módulo del CIU, que es el Sanavirón Quilmes. Ahí en ese momento se va a hacer una presentación y también se va a aprovechar para una ronda de relevamientos. Después un break
Después, bueno, el equipo de Ciu Wichi va a presentar el nuevo cubo de Wichi para Guaraní 3. Y después, bueno, la revisión de circuitos de egreso y lo de curso de ingresos. En cada uno, bueno, después lo último, ronda libre de consultas, pero en cada uno de los temas, siéntanse libre para hacer consultas, aprovechar el día de hoy. En el caso que haya muchas consultas de carácter técnico, por ejemplo, tenemos un aula reservada por si quieren que vamos a un lugar para hacer consultas específicamente técnicas. Yo aconsejaría que aprovechen en el break para decirnos qué tipo de consulta tienen y con los chicos después nos podemos separar en grupo, ¿sí? Bien. En este momento estamos desarrollando la parte de gestión de cursos, ¿sí? Si bien Guaraní 3 permitía llevar los cursos, el modelo de datos estaba pensado para eso, hoy en día estamos sacando operaciones para facilitar la gestión. Una vez terminado eso, se viene la interacción con la parte de San Navirón Quilmes, el sistema de facturación. Aclaramos que la Universidad Nacional de Quilmes va a ser la primera a implementar como prueba piloto. Ellos pusieron 2 desarrolladores que están trabajando en el CIU hoy en día para el desarrollo del San Navirón Quilmes. Entonces, el segundo semestre comenzaríamos con las pruebas con ellos y bueno, después será abierto al sistema universitario, junto con la liberación del San Navirón Quilmes. Implementación de firma digital, en principio en la parte de cierre de actas, después a futuro se hará la aplicados. Tenemos un compromiso con la Universidad Nacional de San Luis, ellos tienen posgrado centralizado en toda la universidad, y bueno, vamos a trabajar con ellos para la implementación, también prueba piloto de firma digital. Y para cerrar el año vamos a encargar la parte de permitir más de un año académico. Hoy en día el Guaraní 3 fue pensado para que trabaje con un solo año académico en toda la universidad. Bien, en base a la necesidad, la realidad nos marca que es otra, entonces vamos a empezar a trabajar para que permita más de un año académico. Bien, esas son las 4 líneas que vamos a trabajar, más allá de todas las cosas, las universidades que se implementen o otras cosas de menor calibre. Vamos a seguir trabajando igual que siempre, pero esos son los 3 o 4 puntos que vamos a trabajar, que estamos comprometidos a trabajar en este año. El año pasado nos pedían muchas capacitaciones de parte del CIU para las universidades. Este año largamos con, como decimos, capacitaciones acá en Buenos Aires, en la zona de Cuyo, Santiago del Estero. Eran capacitaciones abiertas. La idea es seguir con ese esquema. También se largaron 2 capacitaciones online, que es la parte de migración de Guaraní 2 a Guaraní 3, y de conceptos iniciales de Guaraní 3. Sí. Ahora te comento. Estas se terminaron de hacer hace unas pocas semanas. La idea es comenzar dentro de 1 o 2 meses de nuevo con estas capacitaciones. Todavía no tenemos la fecha. Sí tenemos la fecha de, por ejemplo, la semana que viene largaría, si no me equivoco, la de migración de Guaraní 2 a Guaraní 3. ¿Sí? Después de eso vamos a estar comunicando cuál es la siguiente serie de capacitaciones. En febrero publicamos todas estas que se están haciendo esta semana. Ahora que terminamos este ciclo vamos a publicar las demás. Pero pensamos, no sé, junio, julio, ahí. Fernando es el que está dando las capacitaciones presenciales. Quiero aprovechar esto. En estas, se hicieron, en total, de conceptos básicos de sobre Ciuto para Guaraní 3, se hicieron 3 capacitaciones.
también 3 de Guaraní 3. Mucha demanda hubo, ¿sí? Las capacitaciones son con cupo, todas son con cupo. Las de online tienen un poco mayor capacidad, pero igual, siempre estamos desbordando en estas, se alargaron, decía, 3 de TOGA, 3 de Guaraní, personalización de Guaraní 3, ahora la semana que viene será la segunda de migración de Guaraní 2 a Guaraní 3, y la de conceptos iniciales de CIU Guaraní 3, que está, la segunda que está en este momento. Para esta capacitación tuvimos 473 inscripciones. Es imposible capacitar a todos, por eso nuestra prioridad siempre va de la mano de las universidades que están comenzando el proceso de implementación o que ya tienen Guaraní 3. Y a veces, lamentablemente, tenemos que reducirnos a decir, bueno, 2 o 3 cupos por universidad, porque a veces capaz que hay, que se notan 10 por universidad, una capacidad para los cursos presenciales de 20 a 25, ya nos estaría ocupando casi toda, gran parte del cupo. Entonces no estamos regulando de esa forma. Pero ¿qué pasa? Aceptamos 25. Siempre vamos... La idea también de estos cursos es que esta persona que se capacite sean referente o que después repliquen esto dentro de la universidad. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué nos está pasando? De los 25 capaz que se notan, después terminan realmente haciéndolo 20 o 15. O sea, esos 7 u 8 personas que se le confirmó el cupo y no se presentaron, están sacando lugar a otras universidades, a otras personas. Entonces es muy importante que de ser consciente que la importancia de estos cursos. Es más, si se anotan, firman y después ven que no lo pueden hacer, aunque falten 2 o 3 días, nos avisan. Así le damos el cupo a otra persona. En todos los cursos nos pasó mucho eso. Por ejemplo, los primeros 3 son orientados para técnicos, el cuarto es para usuarios, ¿sí? También se está desarrollando un segundo curso para usuarios. En el último de usuario hubo 144 inscripciones, y ya que hay evaluaciones, corrección de examen, corrección de trabajos prácticos, tenemos una capacidad aproximadamente de 40 personas por curso. Tengan en cuenta que estas mismas personas son los que están yendo a visitar las universidades, le dan capacitación. Entonces por eso lo limitamos a eso. Implica mucho tiempo la gestión de estos cursos. Estos son los que apuntamos con Guaraní, pero después también a nivel CIU hay otros cursos que se han dado y que se siguen dando, que por ejemplo se dio también de conceptos básicos sobre CBN, que eso para todos los proyectos les va a servir. De Postgres hay uno nivel inicial, que es online, y después nivel 2 y nivel 3 que son presenciales. Y a lo que va del año, de febrero hasta ahora se está dando bastante hincapié en la capacitación de los cursos. Pero bueno, yo lo que quería remarcar de esto es la importancia de que cuando se anotan y aceptan y reciben la aceptación del curso, sean conscientes que si no lo hacen, le están sacando el lugar a otra compañera, compañero del sistema universitario, o de su misma universidad, ¿sí? Si quieren, ahora vamos a seguir avanzando con algunas cosas que vamos viendo cuando en el día a día, ¿sí? Que va a facilitar el trabajo al equipo guaraní, obviamente, y mucho más a ustedes. Entonces, acá los chicos van a compartir algunas de las experiencias más comunes que pasan y que podría sernos de utilidad a todos. Gracias. Buen día. Fer de la parte técnica y yo desde la parte funcional queríamos comentarles un tanto lo que nosotros vemos de este lado con respecto a lo que es la metodología de trabajo colaborativo y cómo nos tendríamos que ir ordenando idealmente. Nosotros entendemos que es un ejercicio relativamente nuevo para ustedes y para nosotros, empezar a interactuar de forma fluida, que ustedes tengan todo el soporte que necesitan y que a la vez nosotros podamos usar la experiencia que ustedes nos brindan en el día a día, en los sistemas que brindamos.
tiene que ser una comunicación fluida, y también sabemos que tenemos algunas limitaciones, con ser, bueno, temas de recursos. Sí, o sea, vieron en la presentación, parecemos muchos, pero en realidad estamos para todo, para los nuevos análisis, los nuevos desarrollos, dar soporte, responder en el foro, atender solicitudes. Bien, ahí nos mejor. Un gran equipo, pero cuando empezamos a desmenuzar y a ver la gran cantidad de tareas que tenemos que llevar adelante, es importante ir a acotar las funciones y empezar a trabajar más en equipo con ustedes. Y por eso van a ver que somos muy insistentes, como se dice ahora, intensos. Vieron que ya no se dice pesados, se dice intensos. Somos intensos. Repetimos esto de, por favor, colaborémonos entre todos. Pero ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, ustedes queremos ser bastante firmes en este concepto y repetirles los motivos, que es un poco lo que estuvo contando Ariel. Todo colaborativo, trabajo en grupos, insistiendo bastante también con el tema del uso del foro, que, bueno, comités, talleres, donde ustedes se encuentren con pares, comparten experiencias, incluso reaprovechan el trabajo, que es, bueno, sin ir más lejos, las personalizaciones, que es esto de no ir replicando tareas. Ustedes imagínense un ejemplo. Nosotros, una específica de Tierra del Fuego, ¿sí? Con respecto a una operación, ya sea desde la parte funcional o de la parte técnica. Se lo respondemos, los chicos lo aplican y surge un ágil. La verdad es que ¿cuál es el sentido de ir replicando y repitiendo cuando tranquilamente podríamos, ante una respuesta, información para todos? Por eso nosotros decimos que el foro también es como un repositorio de datos que tiene que servir para que ustedes puedan ver las consultas que surjan, tengan respuesta inmediata y no tengan que estar, más que nada, puedan con personas que tienen la misma. De nuevo, esto es una gimnasia sobre la cual estamos todos entrenándonos. Va a llevar un tiempo de aprendizaje, todo lo que falta, porque vemos realmente es muy satisfactorio ver cómo una persona termina de armar un manual y lo sube y el resto lo utiliza. Ver cómo una persona tiene una consulta, una traba, y otra persona con ver eso, que incluso está nosotros respondiéndole, fomentando todo lo que es el uso del foro. Y específicamente sobre metodología de trabajo ordenada, además de colaborativa, tenemos un pedido para hacerles. Es un poco lo que vamos a hacer ahora. Muchas veces nos llegan los GDS del gestor de la gente nueva. Nosotros tenemos dos modalidades de contacto, que son un foro, que es para que todos vean y se colaboren y se respondan, y después solicitudes particulares. En particular o información que es delicada, pedimos que nos llegue a través de una solicitud. Es una comunicación directa entre la institución y nosotros. Muchas veces que nos llegan datos o nos llegan pedos, o nos llega un problema de detalle. No me funciona el 3W. Y mirá, bueno, ¿qué hacemos con esto? Todavía no conseguimos la batería para la bola de cristal, chicos. Vamos a tener que pedirles que por favor sumen data cuando nos reporten problemas o pedidos o lo que fue. Incluso en tutorías de cómo armar un determinado circuito, cómo resolver una determinada situación. Necesitamos que nos digan en qué punto se trabaron, cuál es la duda puntual, hasta dónde avanzaron, qué fue lo que hicieron y no anduvo, pero necesitamos detalle, porque de esa forma es mucho más fácil ayudarlos. E incluso ver si es un problema que ya tuvo otro. Y probablemente lo que es más importante es que en esta fluidez de comunicación que nosotros queremos establecer con ustedes, ustedes tengan una respuesta mucho más inmediata, porque nosotros ya vamos a estar mucho mejor parados para poder ayudarlos. Eso es por un lado. Y después, como último pedido muy particular, el tema de las guías o tutorías o soportes para personalizaciones específicas, sobre todo en lo que es el 3W y inscripción, que bueno, están surgiendo muchas personalizaciones, ya que es el portal que se muestra a alumnos y docentes. Lo que nosotros vamos a pedirles es que hagan más uso
del foro de personalizaciones del 3W. Ustedes vieron que hay un subforo que es específicamente para eso, porque nos llegan muchos pedidos de personalizaciones o de guías o de tutorías por gestor de solicitudes, pero que de nuevo es una comunicación de uno y uno, no queda para el resto. Y nosotros entendemos que probablemente varias de estas personalizaciones sean útiles para el resto de las instituciones. Entonces, de nuevo, siempre con el foco y el objetivo de trabajo colaborativo, y que ustedes aprovechen el trabajo que hizo otro, o tomen parte, aunque sea, del trabajo que hizo otro, o brinden el que hacen ustedes, traten por favor de seguir usando el foro y empezar a usarlo cada vez más, sobre todo en todo esto que tiene que ver con tutorías, que bueno, ahora Fer va a dar un par de ejemplos. Consulten lo que necesiten, nosotros entendemos de nuevo que es una gimnasia sobre la cual estamos todos entrenándonos y va a llevar un tiempo de adaptación, entonces pregunten todo lo que consideren hasta que veamos que esto empieza a ser más útil para ustedes y para nosotros, pero sobre todo para ustedes. Quisiera comentarle una vez más, porque por ahí el público se renueva, ¿cuándo es conveniente ir por GDS Sí, únicamente? qué secretario de lujo. Acuérdense, si ustedes consideran que la información es útil para cualquier otra institución, el camino es el foro. Si ustedes tienen una duda puntual sobre una operación, sobre un circuito, sobre cómo personalizar un logo, un acta, un reporte, consultas que ustedes ven que sirven para otras instituciones, lo que nosotros decimos que es esto como el repositorio de información, por decirlo de alguna manera, siempre suban la consulta al foro. Y en tanto puedan, y esto es un pedido también que les hacemos porque entendemos que están todos muy atareados, traten de, tal vez una vez al día o una vez a la semana, somos un poco ambiciosos, de ir viendo todos los nuevos posteos e ir respondiéndole a las personas cuando ustedes ya cuentan con las herramientas para hacerlo, porque más de uno de los presentes ya cuenta con herramientas para empezar a responder consultas que hacen otras personas, ¿sí? Ese es el foro, colaboración, ven todos, responden todos y queda para todos. Sabemos que también muchos de ustedes han ido adelantando sus instalaciones y configuraciones a través de lo que encuentran en el foro. Y gestor de solicitudes son datos, son pedidos puntuales. Es una solicitud puntual sobre un nuevo requerimiento o una traba específica que tiene personalización y quieren adelantar, entonces nos mandan toda la información, la comunicación uno y uno, o información delicada. A veces hay información que ustedes no pueden compartir en el foro y para eso también tenemos el gestor de sí. Bueno, eso en cuanto a lo que a forma de trabajo y de comunicación respecta. Yo quería hablarles un poquito sobre algunos conceptos que trato de volcar en los cursos de personalizaciones. Acá tenemos algunos presentes, van a escuchar otra vez la misma cantinela, pero bueno, quise hacerlo extensivo también a los usuarios, al público también funcional. Voy a tratar de no meterme en el co. Primero que nada, entender el concepto de una personalización. Tenemos separado físicamente, que distribuimos nosotros, que funciona, lo que desarrollamos nosotros, sobrescribe desarrollo que enviamos desde el CIU. La ventaja de tener físicamente separado es que ante el cambio de versión, el mundo deja de ser color de rosas y el CIU notifica en el foro que está disponible la nueva versión. Esos desarrollos probamos, sigan andando con la nueva versión y salimos adelante. Si estuviera todo mezclado, el proceso de sacar los diferenciales para llevar a la nueva versión es engorroso. Hecho este comentario, quisiera hablar un poquito de la personalización. El sistema está pensado para ser ampliamente configurable. O sea, está bastante parametrizado. Hay muchas formas de sistema, simplemente a través de parámetros. Pero no me alcanza. Y tengo que personalizar, tengo que adaptar el sistema a mis necesidades. Y hay versiones más inocentes que otras. Hay algunas más costosas que otras. Si yo tengo que desarrollar algo paralelo, por ejemplo, un reporte, porque el sistema no me brinda un listado particular, es algo que está disjunto. Vemos de qué manera visiones, lo que se envía desde el CIU en la siguiente oportunidad. Cambiar un estilo, una etiqueta, no pasa nada. O sea, sensación fácil de trasladar. Ahora, tocar un proceso del sistema, un proceso sensible, veces ahí.
¿Por qué? Carlos de la eternidad, sin ser tan apocalíptico, ¿no? Pero con toda nuestro tiempo de vida con guaraní, que vamos a tener que arrastrar y probar en cada cambio de versión. Son cosas sensibles, son cosas que tienen efectos colaterales. Siempre se llegan a un puerto de manera limpia, o sea que no afecte a ninguna otra parte del sistema. Sergio me escuchaba hasta el hartazgo del latiguillo. Siempre le digo que la parte técnica es la que menos. El cómo no debería ser un problema. Siempre le podemos encontrar una vuelta técnica, una personalización. El tema es un poquito más de alto nivel, que lo escuche no solamente un público técnico, que es si verdaderamente necesito personalizar. Entender más que el cómo, que es lo que menos debería preocuparnos, es el por qué o el para qué, o desde dónde vengo arrastrando este proceso que necesito adaptar. O sea, hay una experiencia que suelo contar, que es el experimento que se hizo con la jaula de los monos. 5 monos en una jaula con un palo y bananas arriba. Cuando algún mono tenía hambre y quería subir al palo para conseguir su alimento, el resto desde afuera de la jaula se los bañaba con agua helada y se lo hacía repetidamente, de forma tal que cuando algún mono quería subir al palo, el resto, los otros 4 monos, le daban una paliza simplemente para que no sufriera el castigo. El experimento continuó en el tiempo, fueron reemplazando uno a uno a los monos, hasta que llegaron a un momento en el cual había 5 monos, de los cuales ninguno era del grupo original. Y repetían el comportamiento. Un mono quería trepar al palo, era golpeado por sus colegas. ¿Por qué? Porque se hace así, porque así les pasó a ellos y así lo venían arrastrando. Muchas veces en las instituciones se encuentran con procesos que necesitan personalizar o necesitan adaptar, y de esto nos podemos mirar todos y tenemos experiencias para contar en una charla de café infinitas. O sea, procesos locos hay en todas las universidades. Y muchas veces no nos cuestionamos el origen o el por qué. Nos preguntamos, ¿hay alguna resolución del Consejo Superior que me obligue a ir por este camino? ¿O es simplemente una costumbre del departamento de alumnos que se haga de esta determinada manera? Por citarles un ejemplo, el legajo. El legajo en Guaraní 3 es un atributo más del alumno. O sea, ni siquiera es clave, puede no estar el legajo. Y últimamente han estado llegando muchas consultas sobre cómo personalizar el legajo. ¿Cómo? Es, se lo juro, la personalización más fácil de hacer en el sistema. O sea, no debería ser un problema, está pensado para que sea fácilmente personalizable. El tema es que llegan planteos como, por ejemplo, estamos yendo de manera centralizada, estamos unificando bases de datos de distintas unidades académicas, y cada facultad quiere llevar su legajo de manera distinta. Bueno, acá es donde vuelve también un poco la bajada de línea de Guaraní. O sea, si vamos a centralizar base de datos, tratemos de ir juntos, no pegados. ¿Sí? Si vamos a centralizar, tratemos de trabajar en equipo dentro de la institución. ¿Por qué estamos centralizando? Para dar una mejor experiencia de usuario al alumno, que si se tiene que anotar en una facultad, se tiene que anotar en otra, no tenga que estar cargando sus datos personales y sus datos censales una y otra vez, que podamos agilizar el trabajo y que a su vez se pueda trabajar más como equipo. Si no podemos unificar procesos, si no podemos juntarnos, bueno, hay alternativas técnicas, por supuesto, para hacerlo. Ahora, el cómo debería ser lo que menos nos preocupa. ¿Sí? El trabajo mayor lo deberíamos tener en sentarnos, unificar procesos y tratar de cuestionar si lo que necesitamos personalizar es verdaderamente necesario o si no puedo darle un cambio de enfoque a mi trabajo para adaptarme al sistema. Cuanto menos lo personalicen, cuanto menos los toquen, más fluidos van a ser los cambios de versiones, mejor van a ser la experiencia que tengan con el sistema, porque en realidad cuando nosotros analizamos, cuando pensamos los casos, tratamos de ser lo más amplios posibles y de que abarquen a la mayor cantidad posible del sistema universitario. Entonces, si esto funciona para otros casos, tranquilamente podría funcionarnos a nosotros, simplemente dándole una vuelta de tuerca, ¿sí? Ahora, cuando la personalización no me queda otra, viene el rector, viene el papa y me pide, tenemos que hacerlo así, no queda otra. Es un proceso delicado. Antes de cortarse solos, antes de agarrar la lanza, analícenlo y pidan una charla con nosotros.
media hora, una videoconferencia. Es el momento justo, al principio, en análisis, contando por ahí con experiencia, con mayor cantidad de casos que hayamos visto desde el punto de vista técnico, en el cual los podamos guiar en dirección, en una determinada línea. O sea, en esto, intervenir al principio, cuando está todo por hacerse, que tener que estar trabajando de manera paliativa, cuando nos llegó la solicitud, se me rompió esta personalización, acá te mando la base y acá te mando los logs. O sea, es mucho más trabajo para nosotros tener que intervenir en ese punto y para ustedes también, porque seguramente ya arrastraron un proceso de prueba, romperse la cabeza, de estudiar para revertir. Sí, en ese sentido, la situación, necesitamos que sean serios en ese asunto, ¿no? Que necesito hacer esto, ¿sí? Y no queda otra que meter en la personalización, pidan una pequeña charla que no vamos a tener ningún problema en colaborar de esa manera. O sea, de esa manera también vamos a poder optimizar mejor nuestro tiempo, porque como les decíamos, tenemos que hacer nuevos análisis y dar asistencia, ¿sí? Un poco lo que está contando Fer, tratamos de dar el ejemplo, que a veces no, pero estamos en el intento. Lo que hacemos en un primer contacto siempre es comentarles esto de la revisión de los procesos, y no es menor, es uno de los puntos más importantes. Y no solo se los contamos y se los sugerimos, sino que también nosotros lo hacemos. Por eso tenemos esta revisión de metodología de trabajo y este tipo de encuentros en los cuales, de nuevo, la idea es que exista una comunicación más fluida y vayamos ajustando todo lo que ustedes consideren que podemos nosotros mejorar para el proceso de implementación, y también nosotros pedirles a ustedes qué es lo que consideramos que puedan revisar para que sea más fácil todo el proceso. Y un punto muy importante es el que está comentando Fer, es la revisión de procesos. En el mismo ejemplo, que es el de legajos, cuando tenemos la oportunidad de visitarlos, que no lo hacemos más seguido por un tema de nuevo de que somos poquitos, pero tratamos de estar, ante la pregunta de por qué usan legajo, la respuesta en general no se encuentra rápido, porque es lo que dice Fer, se usó siempre, y ante el escenario de ¿y qué pasaría si no lo usamos?, se empieza a decantar a través de los comentarios, las respuestas, las discusiones, que realmente no hace falta, y tendiendo hacia como tendemos el concepto de despapelización, incluso va a ser obsoleto en algún punto futuro. Entonces, de nuevo, es esto de revisemos este momento de implementación de Guaraní 3 para empezar a optimizar un montón de procesos y circuitos que hacemos en forma natural o porque se hizo siempre y que probablemente hoy no tengan sentido, y en algún punto, cuando ustedes sistematizan la burocracia, se hace todavía más puntual y más complejo de seguir todo un montón de procesos que podrían ser mucho más simples con lo que nosotros brindamos hoy. Y también rescato otra cosa que dijo Fer. Nosotros queremos tener, de nuevo, una comunicación más fluida. Coméntenos cómo están, coméntenos cuando actualizan versión, cuando están complicados en algún punto, cuando van a plasmar alguna personalización porque no les quedó más remedio, pero manténgannos al tanto, y lo que nosotros queremos es esto, que el concepto de comunidad se sienta y ustedes se sientan parte de lo que es el grupo del CIU y nosotros también poder colaborar con el trabajo de ustedes, ¿sí? Eso nomás. Bien, y solo para cerrar con un ejemplo, ya que estamos en el tema legajo, primero que nada, como habíamos dicho, ¿por qué necesitamos el legajo? ¿Qué atributo puede identificar mejor al alumno que su DNI, que su tipo y número de documento? Pero supongamos que queremos ir con el legajo. Hace unos días nos llegó una consulta de cómo personalizar el legajo con un determinado formato, que incluía poner el año de ingreso al principio, seguido con un guión, seguido con un número incremental. Le hicimos la pregunta, ¿y por qué lo llevan así? Después de un rato de revisión nos dicen, bueno, porque entonces mirando los primeros 4 caracteres del legajo, puedo saber cuál es el año de ingreso. Mira vos, Guaraní es un sistema, esto lo han escuchado los que vienen trabajando hace rato, y en todos los niveles, en el técnico, en el institucional y en el funcional, es un sistema pensado alrededor de la integridad del dato. Si yo quiero llegar a cuál es el año de ingreso, tengo forma de llegar de manera más consistente en la base de datos y no a través de un atributo como el legajo que lo puedo modificar haciendo esas revisiones. Puedo ir directamente al dato, ¿sí? Simplemente como un ejemplo final para ilustrar que muchas veces estamos haciendo las cosas por costumbre y en realidad se le puede dar un nuevo enfoque dentro de una contención con una mayor integridad funcional y de datos, ¿sí?
¿Querés dar algún otro comentario, Ariel? Pero bueno, queríamos aprovechar para charlar eso y bueno, ahora ya seguimos con el cronograma habitual. Estoy pidiendo a mi jefe que venga, porque a él siempre se le ocurre algo que a mí no. Y por además le encanta subir al escenario y no quiero que se pierda este momento. Sí, sobre todo cuando empieza a formar las patas. Sí. Yo pensé que iba a tomarme un par de mates. Pero... charlando, ¿tienen algún comentario que quieran hacer? Aprovechen. Perdón. Si quieren aprovechar que están todos los coordinadores y hacer algún comentario que sea a nivel sugerencia, nosotros estamos abiertos a escuchar lo que ustedes consideren que podemos ir mejorando, ¿sí? En el momento en que consideren, levantan la mano y les acercamos un micrófono y preguntan o hablan. No sé si quiero que escuchen todos, ese es el problema. ¿Se escucha bien ahí atrás? Bueno. Parte del temario es comentarles que una operación que publicamos a partir de la versión 3.11, que es la de plan personalizado. Es un pedido que tenemos desde hace bastante tiempo, que implique un plan fuera de estructura que presenta, que ustedes pueden plasmar hoy en guaraní o incluso en guaraní 3, porque muchas veces en las realidades que tienen con diversos tipos de propuestas o propuestas específicas, tienen planes que tienen que ir armando mediante el avance del camino de un alumno y no desde un principio. Entonces ustedes necesitan de alguna forma poder plasmar eso dentro de... Tenemos la solución, que es el plan personalizado. En la 3.11.1, en la versión siguiente, lo que hicimos fue crear un par de ajustes a lo que tiene la nación. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es contarles, aunque sea en forma básica, cómo funciona esta operación y bueno, comentarles la utilidad y que ustedes nos hagan las consultas que consideren si tienen alguna duda puntual sobre este circuito nuevo. ¿Cuándo utilizar un plan personalizado? Es la primera pregunta y esto va bastante de la mano de lo que estuvo comentando. Cuando ustedes se sienten a plantearse cómo plasmar un plan, nosotros decimos que es la parte más delicada en lo que tiene que cargar de información, que es la carga del plan y la activación del plan. Entonces ustedes tienen que plantearse en algún punto, es un plan estructurado personalizado. Entonces, ¿cuándo sería personalizado? Cuando ustedes no tienen una estructura fija, ¿sí? Que se va modificando a medida que la vida del alumno va comenzando. ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces venían con planteos de propuestas de tipo posgrado que eran muy difíciles de llevar, casi imposibles dentro de lo que es el plan estructurado del sistema de Guaraní 3. Porque ustedes ya saben, una vez que se activa la versión, solo se pueden modificar atributos menores ante un cambio de versión. Pero una vez activación posterior, en un plan personalizado sí se puede. Vamos a ver igual ahora el detalle. Suponiendo entonces que decido qué es lo que tienen que saber, que tienen exactamente las mismas funcionalidades que tienen en un plan estructurado. Cuentan con correlatividades, cuentan con la emisión a través de áreas y años, lo que ustedes consideren que es la mejor forma de llevar a cabo el plan y de plasmarlo dentro de Guaraní. Pueden agregarle la cantidad de certificados que consideren, las mismas funcionalidades que presenta el plan estructurado dentro de Guaraní 3. ¿Cómo comenzamos entonces a utilizar
el circuito de plan desestructurado o personalizado, porque me reta si digo desestructurado. Plan personalizado o plan por alumno. Tenemos un parámetro que tenemos que configurar en el valor sí para poder tener la opción. Esto, si ustedes no lo modifican por defecto, y no van a hacer la creación del plan, no van a ver la opción de crear el plan personalizado por convenio. Así que el primer punto es este, y es el más importante para poder avanzar. Una vez que van a la operación de administración de planes, es la misma operación que ustedes ya conocen, lo que van a ver a la izquierda es que tienen la opción de seleccionar si el nuevo plan es estructurado o personalizado o de tipo convenio. Una vez que nosotros elegimos personalizado para el ejemplo, van a ver, vamos a agrandar un poquitito las opciones que tienen. Yo tengo que tener una serie de datos cargados en forma previa, esto es muy importante. El alumno ya tiene que estar cargado. Entonces, selecciono la propuesta, el alumno, tenemos acá a la Estrella Espínola que nos está haciendo un posgrado de filosofía, que es personalizado y nombre que trae por defecto, plan personalizado para y el nombre del alumno, pero ustedes lo pueden modificar, ¿sí? El documento que resta este plan personalizado que estamos dando de alta y finalmente un periodo de inscripción habilitado como harían con cualquier otro plan. ¿Cuál es la diferencia con el plan de tipo convenio? Lo que tiene es que tiene que sumarle el dato del convenio y lógicamente la cual ustedes escriben al alumno es de tipo convenio. Bueno, acá tenemos entonces un poquito más amplia la información que les pide. Fíjense que el dato de convenio es obligatorio. Recuerden siempre que los datos remarcados son datos obligatorios. Si vemos la estructura del plan, es exactamente la misma que ustedes tienen en un plan estructurado. Se les presenta la forma de editar para ir agregando actividades o para ir agregando módulos, hasta ninguna diferencia. ¿Qué es lo importante dentro de lo que tiene que ver con la administración del plan personalizado? Que una vez que se encuentra activo el plan, ustedes tienen estas posibilidades que ven. Pueden agregar actividades, pueden editar actividades y pueden incluso eliminar actividades, cosa que no se puede en un plan estructurado. Entonces, ¿se pueden agregar? Sí, se pueden agregar actividades sin tener en cuenta ningún tipo de condición. En el momento que ustedes consideren, aunque esté activo el plan, pueden agregar actividades. ¿Se pueden editar? También. Yo tengo una actividad como ser, por ejemplo, matemática 3, que indique que tiene una escala de notas del 1 al 10, y a través de un error o por revisión o lo que fuere, puedo modificarlo a una escala de notas del 1 al 5, puedo modificar cualquier tipo de atributo dentro de la actividad. Puedo indicar si era promediable, después que no, etc. Incluso en la parte de eliminación, también puedo quitar actividades dentro de un plan activo. Seguimos siempre con el foco de plan personalizado. Pero hay excepciones ante este tipo de opciones que yo tengo, que son las excepciones lógicas. Si el alumno ya registró una cumplimentación, ¿sí? Nosotros tenemos un acuerdo con el alumno. En el momento de armar el plan con un criterio, si la persona ya aprobó matemática 1 dentro del plan que armé, después no puedo quitar matemática 1. Si ya tiene la cursada aprobada, yo no puedo indicar que la correlatividad correspondiente a matemática 2 no es más matemática 1 cursada, sino aprobada porque ya tiene esa correlatividad cumplida, cumplimentada en forma previa. ¿Se entiende? Llega un camino lógico. Ustedes pueden editar el plan las veces que sean necesarias porque esa es la flexibilidad que presenta el plan por alumno, pero siempre tiene que ser utilizando un criterio lógico, respetando el acuerdo que ustedes tuvieron con el alumno en una primera instancia. Lo mismo en lo que tiene que ver con cualquiera de las condiciones de editar actividades o cualquier parte del plan. Actividades y/o certificaciones y/o correlatividades y sobre todo en la parte que tiene que ver con la eliminación de algún tipo de elemento dentro del plan. Correlativas entonces. Acá también van a ver similitud en lo que es un plan estructurado. Lo que pueden ir haciendo es, yo acá estoy viendo un plan nuevo que puedo ir editando, pero si fuera activo y no tengo documentada alguna de las correlatividades implicadas, puedo modificar, agregar una correlatividad o quitar.
Y en este ejemplo tenemos un certificado asignado al plan, que es el título de grado licenciado en filosofía. ¿Qué es el ejemplo? No sé si ustedes se acuerdan, han utilizado Word, que ante una certificación ya tenemos en claro que nosotros aún podemos agregarle una serie de elementos, como pueden ser actividades, módulos, una serie de certificaciones, pueden tener 1, 3, 4, 5, N certificaciones, que puede ir accediendo a medida que va cumplimentando parte del plan, pero a la vez ustedes ante una certificación tienen distintas maneras de ir obteniéndola, y ustedes también eso lo pueden plasmar en lo que es Guaraní 3. Esto hasta acá es lo mismo que un plan estructurado. ¿Qué pueden hacer ante un plan personalizado? Agregarle un nuevo camino, agregarle una nueva opción a la obtención de esta certificación. En este ejemplo que estamos viendo, van a ver que hay 2 opciones, o sea, 2 caminos de llegar a esa certificación, que es la que ven arriba de todo. Ahí está un tanto más ampliado para que vean que son 2 opciones. Llegamos a la fase final, que es la activación. Esto es igual que un plan estructurado. ¿Cuál es la peculiaridad del plan personalizado? Que es su única versión. Ustedes en un plan estructurado, para ir realizando modificaciones menores, tienen que ir publicando nuevas versiones. En este caso, como ustedes, una vez activo el plan, pueden modificarlo en forma posterior, estamos hablando de una única versión. Lo ven ahí, lo que hicimos fue marcarlo un poquitito más grande. De nuevo, aparece por defecto el nombre de la versión única y del alumno que estamos inscribiendo al plan personalizado. Bien, dieron el ok, así que seguimos. Una vez que tenemos el plan activo, el plan por alumno, después tenemos una serie de verificaciones posteriores que hacer con respecto a lo que son las configuraciones dentro de la cumplimentación de las propuestas formativas. Esto es todo lo que tiene que ver con el ABM de comisiones, la inscripción a las comisiones y con el ABM de mesas de examen. En el momento en que nosotros parametrizamos y dijimos que íbamos a utilizar planes personalizados, se suman estas opciones. Entonces, al momento de generar las comisiones, fíjense que en la parte superior yo puedo seleccionar que acepte plan personalizado o no, en lo que sería la selección de las actividades para el armado de las comisiones. Una vez que estoy dentro de la operación, van a ver en la parte superior que de nuevo me marca si acepto planes personalizados para esta comisión o no, porque se entiende que una actividad de una materia puede ser parte de un plan estructurado y de un plan personalizado. Entonces yo acá estoy indicando si la comisión de esa materia o esa actividad se va a poder visualizar para los 2 tipos de planes o no. Mesas de examen. De nuevo, lo mismo que vieron en la pantalla anterior, el comportamiento es similar. Ustedes vieron que Guaraní 3 es un sistema que se entiende fácilmente una vez que entienden cómo funcionan operaciones, es muy sencillo entender cómo funciona el resto. En el filtro de búsqueda lo que van a ver es en la parte superior que acepta o no planes personalizados, lo mismo que vimos antes en la búsqueda de la ABM de comisiones, y una vez que ingresan a la administración de mesas de examen, también si acepta o no planes personalizados, esta mesa que estamos configurando. Esto es lo que refiere a un plan nuevo. Hasta ahora vimos en qué consiste, cuáles son las funcionalidades agregadas, qué es lo que se puede modificar, bajo qué condiciones se pueden modificar. Una vez activo el plan, puedo armar comisiones indicando para planes personalizados y puedo armar mesas de examen indicando si acepto o no para planes personalizados. Ahora, yo tengo un plan personalizado para el alumno de posgrado, Espínola, que muy bien está haciendo su carrera de licenciatura en filosofía, un posgrado muy complicado y le está yendo muy bien. ¿Qué pasa? Tengo otros alumnos que tienen un camino similar y la realidad es que, por lo pronto, la estructura del plan que hicimos para el alumno Espínola me es útil. Entonces puedo copiarlo. Puedo armar un plan personalizado o un plan de tipo convenio copiando una estructura previa. Y esta vamos todos con las R's. Y esta estructura previa puede ser un plan personalizado, de tipo convenio o estructurado. Ustedes para copiar, como origen, pueden usar un plan del tipo que sea. Lógicamente, una vez que copien, una vez que clonan, la versión nueva es un plan de tipo personalizado, de tipo convenio. En este caso, entonces, elegimos el ejemplo que teníamos del plan que acabamos de dar de alta y vamos a la estructura, que es ese que ven ahí,
Entonces, me pregunta lo mismo que si yo estuviera dando de alta un plan. Me pregunta si es un plan de tipo convenio personalizado. Acá yo ya seleccioné el dato de la alumna, porque recuerden, la tiene que estar cargada en forma previa. Y después, como estoy copiando un plan, lo estoy clonando, me trae exactamente los mismos datos que tenía en el plan primero. Lógicamente puedo modificarlos. Entonces la estructura es la misma en las actividades, en las correlatividades y en los certificados. Supongamos que ese plan que yo copié es solo un ejemplo, ¿sí? Todavía está en estado nuevo, yo tengo la opción de eliminarlo. Y esto en algún punto guarda muchas similitudes con la opción de la eliminación de un plan estructurado. Sí se puede eliminar. Existen estas condiciones que ustedes están viendo. Si el alumno tiene algún tipo de historia académica que se cumplimenta plan que nosotros dimos de alta, yo no puedo eliminar ese plan. En todo caso, tengo que darlo de baja. Tengo que pasar al alumno a pasivo y finalmente dar de baja el plan. El plan se puede eliminar en tanto y en cuanto esté en estado nuevo. Después el comportamiento es exactamente el mismo que el de un plan estructurado. Volvemos porque tiene comentarios como yo me esperaba. Buenos días. Algunas observaciones que quería comentarles respecto de la operatoria. Bueno, antes que nada, la idea de esta presentación era de repente contarles cómo era este circuito. En los últimos meses tuvimos muchas consultas al respecto. Sabemos que tenemos una deuda en cuanto a la documentación de estos circuitos y la idea es empezar a sanear esa deuda con presentaciones y seguramente esto lo vamos a disponibilizar en la wiki de documentación. Cuando hacemos este tipo de desarrollos nos debatimos casi constantemente entre cómo mantener el equilibrio, el sano equilibrio en lo posible, de no complicarles la vida a los que no usan esta operatoria, pero haciendo que a los que sí la usan no les resulte un chino. Hacen algunas cosas que a priori parecen como extrañas, pero lo que buscamos es justamente eso. Por ejemplo, una vez que crean los planes personalizados y configuren que, por ejemplo, una comisión acepta ese tipo de planes, no van a encontrar en el ABM de comisiones, en la lista de propuestas que se les ofrece para seleccionar los planes personalizados. La idea es que conceptualmente, una vez que ustedes habilitan una comisión de una materia para planes personalizados, cualquier plan personalizado, cualquier persona tenga un plan y que tenga un plan personalizado para esa materia y que va a poder inscribirse. Lo que buscamos es que esa lista, imagínense, alguien que administra planes personalizados, que tiene 50 planes y 50 planes personalizados de 10 carreras, no tenga que 60 planes si es que la materia es compartida entre todos. Lo que buscamos es mantener esa definición de que lo que se muestra en esa lista son los planes estructurados comunes, ¿sí? Y los planes personalizados de alguna manera se pegan automáticamente tanto a las mesas como a las comisiones. Lo que sí hay que tener cuidado es, una vez que yo doy de alta un plan personalizado, asegurarme que los periodos lectivos y periodos de inscripción habilite esos periodos para esos planes. Si ustedes van a los ABM de periodos lectivos o los turnos y van a definir periodos de inscripción, ahí sí van a encontrar, en principio, estos planes listados. Y toda esta operatoria tiene que ver justamente con esto. Tratar de mantener un equilibrio entre los dos casos. Y después comentarles un poquitito hacia dónde apuntamos a futuro. Sabemos que esto no es completo, sabemos que no abarca la totalidad de los casos, y como casi todas las cosas que encaramos desde Guaraní, tratamos de dividirlos por etapas, encarando primero lo más urgente y después sumando el resto de las cosas que nos parece que se pueden sumar a ese puntapié. Lo que pensamos seguir desarrollando es una estructura de planes de tipo plantilla, lo que en principio en nuestra jerga son planes de tipo plantilla,
y que tiene que ver con aquellos casos en que sabemos que se cuenta con planes del estilo. Los posgrados, por ejemplo, tienen que tener 400 créditos aprobados como quieran llamarlos, y una tesis aprobada. Y eso es para todo el mundo. Y entonces, eso es como una constante que se hereda de alguna manera a cada uno de los planes de los alumnos que se inscriban a ese posgrado. Hoy por hoy, con la estructura que nosotros estamos prestando, lo que están haciendo es, deberían tener, lo que van a hacer es poder ir duplicando de una persona a la otra, pero si ese plan se va armando sobre la marcha, digamos, yo me inscribo y voy y hago un curso y lo traigo y me lo acreditan con determinado puntaje, pero si ella está inscrita al mismo posgrado, hizo el mismo, o otro posgrado, hizo el mismo curso, de repente a ella se lo acreditan con otro puntaje. Hoy no tenemos esa alternativa. Lo que buscamos es poder crear estos planes que en principio serían como una referencia o una plantilla que lo heredarían los alumnos y que después sí el trayecto personalizado se puede armar sobre marcha. Estamos pensando en empezar a trabajar, lo estamos analizando, no estamos seguros de que podamos incluirlo en la planificación de este año, porque Ariel me está mirando mal abajo, pero esa es, digamos, la segunda etapa que pensamos encarar. De todos modos, esto va en base a relevamientos que ya habíamos hecho con ustedes, y lo que les pedimos es que a medida que vayan apareciendo dudas o que crean que hay cosas que no están consideradas, nos las planteen, porque la verdad es que nuestro trabajo tiene que ver mucho con eso, con dar el puntapié inicial y después empezar a andar el camino con quienes empiecen a usarlos y nos empiecen a plantear algunas otras cuestiones que no tengamos consideradas. Ahí vamos. Más allá de lo que sería la segunda etapa con el agregado de los planes tipo plantilla que está comentando Hernán, recuerden que tienen esta opción de copiado, que más allá de que tienen que ir modificando las peculiaridades de cada caso, puede ser bastante útil hasta que nosotros tengamos la solución de las plantillas. Ustedes pueden reutilizar un plan haciendo las modificaciones. En el ejemplo que él dio, si el plan 1 se cumplimentaba el área de conocimientos contables con un puntaje de 100, para el alumno 2 puede ser un puntaje de 98 y lo único que harían es modificar la forma de cumplimentación. Después el resto lo podrían copiar tranquilamente. Eso es por un lado. Nosotros volvemos sobre el concepto de que, ahora vamos con la consulta, de que es muy delicado el momento de la carga del plan y de la activación del plan. Pero, de nuevo, reutilizando lo que dijo Fer, es la última instancia. La instancia previa es la que lleva tiempo y la que hay que hacer con un nivel de análisis exhaustivo y a conciencia, y si es posible dentro de un grupo de trabajo, que es pensar cómo se plasma el plan dentro del sistema. Porque a veces tenemos planteos de planes que son personalizados y que se podrían llevar como un plan estructurado, que podrían ser 2 módulos, doy un ejemplo, que se cumplimentan a través de un cierto puntaje y que ustedes van alimentando a través de la presentación de distintas materias o cursos, o talleres o publicaciones, se van haciendo las aprobaciones por resolución que se le asigna con determinada cantidad de puntos al alumno. De alguna forma va sumando puntaje para cumplimentar alguno de esos módulos, y no estamos hablando de un plan personalizado, porque eso se podría plasmar dentro de un plan estructurado que tiene que ver con cumplimentar X puntaje dentro de 2 áreas. Eso se puede llevar a cabo hoy día sin el uso de un plan personalizado. Pero de nuevo, hay que hacer un análisis a conciencia de cómo se plasma un plan de estudio dentro del sistema. ¿Le pasás, Santi, el micrófono al chico de allá? Ah, lo tiene Ariel, perdón. Buen día. Buen día. 2 cositas. El plan personalizado. Si una persona, yo debo ponerlo en el plan personalizado, tiene que ser de entrada. Se te grita así. Estaba el alumno, inicia el plan estructurado. Hasta ese momento se servía ese plan estructurado. En un determinado momento pasa a necesitar un plan personalizado.
¿Querés hablar? ¿Cómo sería el caso? ¿Por qué dejaría de servirle el plan estructurado? Un mix donde hay una parte estructurada y una parte no estructurada, por llamarlo de alguna manera. Cuando pregunten, cuando hablen, preséntense con el nombre y... Nombre y colegio. De la Universidad de Córdoba, trabajo en la Facultad de Odontología y en Ciencias Exactas. Hago la parte técnica y la parte tanto para grados y para coordinador de las dos unidades de sanación. Entonces se generan muchos casos, y por ahí estoy uniendo el problema de una con el de otra, ¿no? Normalmente cuando damos alta a doctorados, donde hay cursos que se aprenden en un lugar, cursos que se aprenden en otro, al principio uno no sabe y entran por ahí en una línea de un plan estructurado. Pero llega un momento donde son tan particulares lo que hace cada uno, que digo, si se necesitara en ese momento cambiar hacia un plan personalizado, que está contemplado, les digo que no debería. No. Entiendo que en algún punto no hace falta el micrófono. Sí. No se escucha atrás con el micrófono. Ah, perdón. En algún punto, claro, estás hablando de un plan por alumno, porque vos decís es un plan estructurado en algún punto y desestructurado en otro. Es un plan por alumno y es un plan personalizado. Ahí ya, digamos, no hay un punto de discusión. No es que se modificó un factor que hizo que se inscribió un plan con un determinado camino remarcado, y de repente se modificó ese plan o sucedió algo. Por supuesto, pero ese es, digamos, yo aprovecho que voy a sacar este tipo de plan por alumno personalizado, que es que en un primer momento no sabés cuál es el camino de la persona, por eso una vez activo vos podés ir agregándole o modificándole actividades, atributos o lo que fuere. Vos dentro de un plan estructurado no lo podrías hacer, sí podés en este caso dentro de un plan personalizado, pero la respuesta a tu pregunta es que no es un mix, ese es un plan personalizado, es un plan por alumno. A ver, el plan arranca de una determinada manera y no se puede cambiar. Si crea un plan personalizado, será un plan personalizado, y si le erré y en realidad debió ser un plan estructurado, digamos, habrá que ver cómo se resuelve en términos de dar de baja ese plan. Sí hay otra cosa que tenemos en carpeta que me había olvidado, y que yo sé que ahora se le está levantando la mano por eso, son los planes mixtos, que tienen que ver con una parte, con un trayecto estructurado y con un trayecto personalizado. Es un análisis que también tenemos algunos ejemplos que queremos abordar, que tienen que ver con un trayecto estructurado que es común para todo el mundo y que cuando se modifica para un caso se modifica para todos, y después una parte de ese trayecto que sí es personalizado. Lo tenemos, ese es otro de las variantes que tenemos en carpeta para análisis, que está pasando mucho en lo que es el armado de los planes. Pero lo cierto es, hay que hacer un análisis previo para poder determinar cuáles de los dos casos es y después encararlo. Y tienen que mentalizarse, sobre todas las cosas, que siempre es el plan personalizado es de una persona, con lo cual es donde tienen que dar el puntapié. Si ese plan ustedes lo están pensando en el contexto de que va a ser para más de uno, entonces no sea un plan personalizado. Perdón. De nuevo, requiere un análisis, ¿sí? No es una regla blanco o negro. Requiere un análisis y ustedes tienen que ver dentro de la realidad de cada una de este tipo de propuestas, cuál es la que mejor pueden llevar a cabo con la versión y la solución que nosotros les brindamos hoy, ¿sí? Buenas. ¿Se escucha ahí? Sí. Mi nombre es Ignacio Corbeta, de la Universidad de 3 de Febrero. La consulta tiene que ver ya no tanto con la parte de plan personalizado, sino con la parte de convenio. Porque justamente lo que tenemos nosotros es convenios, pero de planes estructurados. Y cuando
intentamos generar un convenio, sí o sí lo tenemos que hacer con esta función de plan personalizado, en la cual nos obliga a crear una nueva propuesta formativa. Y eso lo que nos genera es que yo quiero ingresar a un alumno de convenio en una propuesta formativa ya creada, y lo tengo que hacer bajo un nuevo nombre de propuesta. Entonces, hay dos propuestas con el mismo nombre, quizás. ¿Se entiende la idea? No sé por qué está metida la parte de convenios dentro del plan personalizado, siendo que el convenio quizás puede ser de un plan estructurado. En realidad, a ver, no es que convenios esté metido dentro de planes personalizados, sino que convenios está relacionado, entre otras cosas, dentro del sistema con los planes personalizados. En el caso de los planes de tipo convenio está pensado para los casos de alumnos que vienen, no sé, por ejemplo, intercambio, a cursar 4 o 5 materias en el contexto de una propuesta en particular, pero el trayecto que va a hacer el alumno va a ser esas 4 o 5 materias de lo que es el total del plan de una propuesta. Entonces, vos lo que estás registrando es, por un lado, el convenio con todas sus características, y por el otro lado, el plan personalizado con el recorrido que puede hacer ese alumno, y que en cierta manera no estricta, pero sí de alguna manera normativa, lo que te está sugiriendo el plan de entrada es que las materias que vos le podés agregar a ese alumno son las que definiste en el convenio, si es que en el convenio definiste actividades para que ese alumno pueda cursar. No tengo ahora presente lo de cargar una nueva propuesta, pero recuerdo que teníamos una propuesta base, que es la que usamos para el alumno, a identificar que es un plan personalizado de ese alumno. Ignacio, vos mencionás, tiene dos partes en realidad. Una es la que te está respondiendo Hernán, que para un convenio no hace falta ir por el camino de plan personalizado. Y otra es lo que vos estás consultando, que lo que él dice es por qué ante un convenio vos tenés la propuesta de licenciatura en bioquímica, y si tenés el convenio con la Universidad de México, tenés que tener una propuesta que es distinta. Convenio con Universidad de México por licenciatura en bioquímica. De alguna forma vos entendés que eso es duplicarlo. Para nosotros no es duplicarlo. Es una propuesta distinta, que es de tipo convenio y que hay que plasmar en el sistema como tal. Tiene que ver con un ordenamiento de información y una buena carga de datos. O sea, vos necesitas información de calidad para poder ejecutar después y tomar decisiones en base a lo que fuiste cargando, y la propuesta es de tipo convenio. No es la misma propuesta que haría una persona que viene y se inscribe a la universidad y realiza su propuesta como cualquier otro alumno. Al ser tipo convenio, tiene otro tipo de acuerdos, probablemente tenga otro tipo de exigencia. Lo más lógico es que no se le exijan la misma cantidad de actividades cumplimentadas, entonces son distintas propuestas, no es que se dupliquen, ¿sí? Probablemente los requisitos sean diferentes y hasta incluso a nivel estadístico la cuenta sea diferente cuando empieces a sacar información para informar. Sí, justamente ahí es donde me hacía ruido, porque cuando sacaba información, como en muchos de los convenios que manejamos, la propuesta termina siendo la misma en realidad que la del resto de los alumnos, simplemente que quizás se curse en un lugar diferente o no tenga curso de ingreso, o cambian cosas mínimas de la estructura. El título que se le otorga sigue siendo el mismo, y estadísticamente lo que nos genera es que tenemos licenciados de la misma carrera, unos por convenio y otros que no son por convenio, y en realidad son todos de la misma carrera. Bueno, probablemente si querés podemos ver más en detalle el tema particular para entender en qué contexto se les da, pero digamos, la explicación es esa. Lo que buscamos del sistema es tratar de ordenar y de poner cada cosa en su sitio para tratar de no mezclar, porque después lo que pasa es que uno se ve siempre la tentación de mezclar, y después cuando empiezan los números finos, te encontrás con que no podés separarlos. Entonces, preferimos forzar esa separación para después poder sumarlos y no sumar todos juntos y después no encontrar la manera de separarlos para algún tipo de actividad puntual. Perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días.
Pasarelli, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, parece que hay alguien que nos está siguiendo por streaming, pues me hicieron llegar una pregunta. Acá tenemos un buen uso de streaming. Así que se las traslado. Así que dale. No lo tuviste en cuenta. Me preguntan cómo se llevan los planes personales de acreditación después en la CONIAU. ¿Tienen algún tipo de dato de eso? Tiene sobre la certificación. La certificación está En realidad te saco una radiografía de todo después, ese es el tema. De nuevo, es un poco lo que No, si tienen algún dato, porque no en está realidad... perfecta la consulta, está muy bien. Es un tanto también lo que consultaba, creo que, no me acuerdo si Emiliano o Ignacio, pero esto es, tenemos que plantearnos qué es lo que nosotros plasmamos dentro de lo que se ha hecho en forma previa. Vos hoy tenés un posgrado que implica un tutor que designa el camino que va a llevar adelante un alumno, y sobre eso el control no va a ser distinto porque los plasmes en guaraní o en cualquier otro sistema de gestión académica. Nosotros ya no tenemos inferencias sobre eso, ¿sí? Claro, lo que vos tenés en algún punto acreditado tiene que ver con la titulación, tiene que ver con la certificación, con el contenido exacto. Después es el tutor el que decide cuál es el camino de una forma u otra, y eso ya es independiente a guaraní. Hola, soy Soledad Retamar, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y la pregunta está un poco relacionada así con lo que venían comentando ellos respecto a los planes. Por ahí se dan, sobre todo en doctorados, en carreras de posgrados, que se personaliza así el plan, depende del alumno, pero al momento de emitir un certificado analítico, ese alumno sigue perteneciendo a determinada carrera y determinado plan. Más allá de que haya sido totalmente diferente el trayecto llevado a cabo por un alumno al de otro. Yo digo, ¿es posible que ese plan tenga un atributo adicional, que sea el nombre que se muestre del plan al menos, como para poder en algún punto asociar a todos estos alumnos a un plan aprobado originalmente? Creo que es lo que él preguntaba, o sea, CONIAU viene y te acredita una carrera y un plan, una estructura de plan de estudio. Pero si esa estructura desde el vamos ya permite esta flexibilización o personalización por alumno, es posible que uno, con el solo hecho de identificarlo a través de un atributo que no es más que algo cualitativo, llamémosle del plan, que sería un nombre, tranquilamente pueda emitir un certificado analítico bajo una resolución de determinado plan de estudios, más allá que en una corte dada de ese plan hicieron 5 alumnos trayectos curriculares diferentes. ¿Me explico? La verdad es que sería algo que tendremos que analizar de qué manera y cuál es la trazabilidad que ustedes quieren mantener, pero en principio podría ser para el caso de esto que les contaba, de los planes de tipo plantilla, que sirven como base para muchos planes, para la creación de planes personalizados, usar estos casos, o a veces ni siquiera hablamos de planes personalizados necesariamente. En estos casos nos podemos encontrar que si sabemos que el trayecto para este grupo de alumnos va a ser el mismo, probablemente pueda ser un plan estructurado combinado con genéricas y optativas y algún otro camino de los que ya existen para poder registrarlo. Habría que analizarlo con más detenimiento y entender cómo se determina ese trayecto, si es general, si es por cada alumno, si yo tengo la posibilidad de llevar por cortes, por versiones de planes. ¿Te serviría, un reporte que liste a través del acceso a una certificación? ¿Eso sería útil para el caso? Que si hubiera un reporte que te listara la cantidad de alumnos con la condición o la búsqueda que ustedes seleccionen, cuyo resultado final no sea la propuesta, sino la certificación, el título, digamos. ¿Eso sería útil para el caso que ustedes mencionan? ¿O? ¿Segura? Computar, por ejemplo, la cantidad de alumnos. Y en realidad vamos a tener
Un alumno por cada plan personalizado que se armó, un egresado por cada uno de esos planes. Cuando, yo creo que en realidad están mal hechas tal vez las normativas en muchos casos de los planes, pero se dan que por querer flexibilizarlo al plan, arman unas normativas tan abiertas que mañana viene uno con un curso de crochet y también se lo dan para aprobado para el doctorado, porque sucede. Bueno, está bien, versatilidad. Digamos, porque la realidad a veces supera cualquiera de estas cuestiones Sí, que uno puede analizar de antemano. Entonces digo, se presta a veces a que nos ha pasado de tener 2 alumnos que han hecho la misma carrera de una maestría, por ejemplo, a un posgrado, pero que cumplimentaron materias diferentes, que inclusive no estaban previstas de antemano que fueran parte de la maestría. No sé si me explico. Se fueron inventando sobre la marcha que esas materias también se podían formar parte de la maestría. Sí, probablemente Por eso digo, no es... probablemente no sé lo si que se están puede. contando, lo que está contando, evidentemente está siendo una constante y quizás tendremos que pensar un esquema de una carrera base, por decirlo de alguna manera, que sirva como agrupador o como un identificador general para todos los planes personalizados que yo genere en ese contexto. Por eso digo, lo del plan personalizado nos habilita o nos permite una funcionalidad impresionante que antes no la teníamos y está fantástico. Ahora es volver hacia atrás un paso y decir, bueno, ¿qué pasa cuando esos planes personalizados forman parte de un grupo más abstracto, que es una carrera y un plan, como si fueran los tradicionales? Entiendo. Sí, y un poco la idea es esto, que a partir de estos planteos nosotros nos podemos usar insumos para mejorarlo, porque esa es la realidad. Arrancamos, tendremos que ir mejorando a la medida que vamos marcha. A mí me parece que por la realidad que vivimos en la Universidad de Rosario, el denominador común podría ser esa carrera o ese plan. Ponete, como vos dijiste, viste el ejemplo del 400 créditos más la tesis, y 400 créditos pueden estar compuestos por cantidad de cursos libres, pero sí se han implementado 400 créditos. Sí, lo planteas un poco más estadístico, que de repente yo puedo tener 2 carreras, 2 maestrías diferentes, Sí. con esa misma estructura de 400 créditos, y si yo necesito identificar cuáles son los que cursaron en el contexto de una maestría y cuáles los otros, siendo que son planes personales diferentes. Hablamos con una especie de decir, estos planes personalizados se desprenden de esta carrera madre o carrera base, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con una identificación más a nivel estadístico. Porque no se inscribe en ninguna de las 2 carreras. No, porque el plan se da ad hoc en ese momento. Yo digo, voy a crear un plan para fulano de tal, y lo que hago es crearle el plan y armarle una estructura ad hoc para esa persona. Y en ese momento se genera la inscripción a ese plan. Está bien. Sí. No, creo que no tenemos casos de eso. Sí, en el marco de una propuesta. Lo que pasa que no en el marco de un plan. Ya está hablando que tienen como un plan base armado. Probablemente en el análisis que hagamos, Araceli, también sean útiles este tipo de aportes, que es un poco lo que dice Hernán. Tenemos que ir tomando notas, porque ustedes tienen una modalidad de agrupamiento que no es la que menciona ella, porque tal vez la que menciona ella está más atada al plan o incluso a la certificación, y vos estás hablando de la forma de cumplimentación. Pero habría que ver varias realidades, como para ver cómo sería útil que ustedes tengan las opciones de agrupamiento. Como para poder aportar. ¿Se Bueno, entiende? bien. Te di el micrófono para la última palabra. Sí. Qué timing, ¿eh? O sea, ya está. Gracias, Araceli. Araceli lo que mencionaba era, bueno, creo que se escuchó, ¿no? Que en realidad, como se siguen aprobando planes dentro de lo que es la Universidad de Rosario, probablemente dentro de estas
dentro de estos planes que se están ahora aprobando, haya realidades como la que están describiendo otras personas, que bueno, habrá que verlo. Evidentemente está abriendo nuevos planes y nuevas carreras de posgrado. Yo no estoy al tanto porque como justamente estamos esperando las personalizaciones de Guaraní 3 para entrar en posgrado, a lo mejor tenemos modalidad que comentaron recién y yo la desconozco. O sea, lo que nosotros tenemos son semi-estructurados sería. Una parte, un ciclo básico, y después una parte personalizada y la tesis. ¿De qué? El formato. No. Hola, yo soy Damián de la Universidad Nacional del Nordeste. Quería más o menos entender qué necesitan ellos y que Te dejamos de escuchar, Damián. no hay, yo creo que no hay que darle mucha vuelta de rosca porque está definitivamente asociado a propuestas, son planes personalizados, pero de una propuesta. No hay otro grupo que generar existe, digamos. Sí, es lo mismo que van acá al frente. Lo que pasa es que esto es lo que por ahí cuando estamos sin micro, que otros. La agrupación que en algún punto tenemos hoy es la propuesta, pero probablemente necesiten algún tipo de armados con la realidad. Y no, Ellos porque no es así, porque, o sea, de las otras no, me parece que está dando vueltas demasiado en que tiene relacionados, digamos, o sea, los planes, por lo tanto, es un alumno y no hay otra forma de contarlos. Quizás en un reporte por trayecto o por certificación, pero el agrupamiento que me parece que está dando es la propuesta. Sí. Y en el caso plan, corregime Soledad si entiendo mal, con una propuesta, con un plan lo suficientemente genérico como para permitir todo esto después. Lo que dicen después contar eso y tiene que ver por ahí con sumar una más propuesta, ¿sí? Que permita identificación. De todos modos, insisto, pareciera que tiene que ver con algo de orden más estadístico que con lo operativo del sistema. Por eso creo que no deberíamos enroscarnos tanto en eso. Después, al momento del registro, necesitamos registrar alguna información más. Necesitamos si charlamos sobre cómo tiene que registrarse esa info. Perdón, lo que vos mencionás es así, y de nuevo, es lo que ha mencionado Ana. La es que hoy se agrupan por propuestas formativas, sí. Yo lo que en realidad, por eso lo mencioné también, el plan personalizado, digamos, nos abre una puerta grande para toda funcionalidad que no tenemos ni pensada siquiera hasta ahora en Guaraní 2, con lo cual suele un montón operativo por ahí, que este tema del plan personalizado que esté asociado a una propuesta curricular en particular, es que nuestra universidad lo permite, pertenece a mi carrera y determinado plan. Y yo en ese plan voy a tener 5 proyectos diferentes. No voy a tener un único plan. Eso creo que es lo único operativo. Y después, como decía Hernán, también a los fines estadísticos, pues es interesante poder saber que esas 5 planes personalizados pertenecen a una misma normativa, llamémosle si se quiere, a una ordenanza de carrera y plan. Nada más. Ahora sí le estaba consultando cómo se computa para el alumno. Y respondió Soledad. Esto es lo que a nosotros no nos gusta, que se respondan a ustedes. Título. Cada es un título. Y vos estás hablando de que tenés el mismo,
el título de doctor en ciencias de la computación, independientemente del trayecto que hagan, a el tipo. Entonces, eso vuelvo a lo que yo estoy planteando porque no me queda claro, a la cantidad de créditos. Yo para ese título de Es una crédito, alternativa. Sí. y que cada uno lo curse o haga, orienta a su director de tesis o la persona que está a cargo de ese plan particular. Sí, créditos. No dejan de ser crédito, cantidad de horas de cursado. Bien. Pues, Sí, esas son alternativas, digamos, lo que estamos tratando de entender un poco es cuál es esto. Sí, yo pienso en voz alta, o sea, tampoco es que lo que yo diga es tal cual. ¿Estamos? No sé cómo toma horario, Ariel, ¿podemos cosas? ¿No? Aconsejaría que dejemos para la segunda etapa, que hay ronda libre de consultas, y podemos profundizar un poco más ahí. Digo, para seguir con el cronograma que tenemos, en especial para la gente que nos está siguiendo por streaming. Pero igualmente a la tarde hay ronda libre de consultas, así que sigamos ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora Ana va a comentar su experiencia, la experiencia química de Guaraní 3. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andy, soy subsecretaria de Informática de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y bueno, Ariel me había pedido que con nuestra experiencia en la implementación, más allá del detalle de lo que hicimos, metodología de trabajo, porque consideran que es una implementación exitosa. Así que vamos. Arrancamos en el 2014 con teníamos un sistema académico de las carreras de grado, que se desarrolló en 1995, lo seguimos usando, y la filosofía de trabajo, de carga de datos, de emisión de actas, es muy similar. Así que me parece que nos plagiaron. Se tomó la decisión en el 2014 de teníamos que o desarrollar un nuevo sistema para posgrado, porque tenemos unos desintegrados, según la propuesta, o sea, para la excursión, para las carreras otro. Entonces, bueno, teníamos que homogeneizar todo eso, y era o un desarrollo o buscar algo que ya existiera, y obviamente encontramos a Guaraní. Y se decidió que si se miraba posgrado, también íbamos a migrar nuestra aplicación maravillosa del año 95 a Guaraní, porque gustaba la idea de tener todo integrado en una sola base de datos y poder darle continuidad a la información que hoy por hoy termina en el grado y para posgrado son inexistentes en la facultad. Así que toda la integración en una única base de datos también nos tentó para tomar la decisión de integrar grado y posgrado en la misma base. Y también en el 2014 solicitamos el sistema al SIU, lo instalamos, empezamos a probar y hacer una carga inicial. Todo esto siempre de la mano de Ana María Canedo, del SIU, que nos tuvo bastante paciencia. No mucha, bastante.
a veces la cansamos. Bueno, en el 2015, como una forma bastante vertiginosa, logramos que en el transcurso de ese año llegar a implementar en la mayoría de las actividades de posgrado, tener guaraní implementado. Implementado hasta ahí, ¿no? Porque, digamos, se inscriben en las comisiones, se inscriben a las carreras, pero todavía no emitimos actas. Así que, por ahora, con los estados que sacan de guaraní, lo firman. Siempre el posgrado fue bastante informal en cuanto a la documentación y a las actas. Entonces, no nos llamaban mucho desde posgrado. Por ahora siguen así. Sin actas, pero sí con toda la información concentrada y bien organizada. Y también, o sea, en la agenda íbamos a hablar de implementación en posgrado, pero lo hicimos en grado y en posgrado. O sea, trabajamos en forma simultánea con una tecnicatura que tiene pocos alumnos, pocas materias, como para hacer una prueba piloto dentro de lo que es guaraní, y trabajamos con un equipo integrado por de grado y de posgrado. Entonces, ¿cuáles fueron los tips que les podemos contar de por qué alcanzamos las metas de éxito? Una fundamental es disponer de la decisión política y que apoye la gestión, la implementación de guaraní, que lo transmite en cada reunión de departamento, de directores de departamento, lo transmite en cualquier reunión que puede. Digamos, la decana es la primera, digamos, abanderada del guaraní, más que nosotros. Porque ella no sabe lo que hay que hacer para que funcione, pero bueno. Después, unificando criterios de grado y posgrado para después evitar personalizaciones, o sea, hacemos los deberes bien, tratamos de, creo que también es fundamental buscarle la vuelta para realizar la menor cantidad posible de personalizaciones. De entrada, por ejemplo, que hablábamos hoy, nosotros teníamos que implementar cursos de actualización. Los cursos de actualización se dictan por cada cuatrimestre, hay 50 cursos distintos, a veces se repiten en el año siguiente, de horas, de 40 horas, 20 horas, hay cursos de 2 días. Meter eso en una propuesta era casi imposible, pero lo hicimos. Lo hicimos generando un plan de estudios, que era curso de actualización y perfeccionamiento, y armando un plan de estudios por año, con 2 semestres, con materias optativas, y ahí cada uno selecciona el curso que quiere. Nos obliga al alumno que quiere hacer un curso, si tiene que hacerlo, y recibimos todos los insultos posibles porque tienen que inscribirse para hacer un curso. Pero bueno, ya se van acostumbrando a que es así, y bueno, y van a tener que hacerlo. Y por otro lado, también habíamos pensado finalmente en desarrollar, digamos, una personalización para esos cursos. Pero también hicimos bien los deberes, preguntamos qué iban a hacer. Si en algún momento estaba contemplado desarrollar algo para cursos, nos dijeron que sí, y estamos esperando. Mientras tanto, ya vi, así que seguimos esperando y nos manejamos mientras tanto con esta adecuación de nuestros circuitos a lo que nos propone Guaraní. Y otras cosas, digamos, que nos ayudaron mucho a lograr el objetivo, fue que realizamos reuniones semanales con el equipo, por un lado de grado, por otro lado de posgrado, para que no se aburrieran, porque empezábamos con una reunión única y después se aburrían los de grado, mientras hablábamos de posgrado, y finalmente los separamos, y al principio teníamos una reunión semanal con el equipo que eran funcionales, técnicos, y ahora se fue espaciando porque, digamos, los avances tampoco son tan importantes en el corto plazo. Pero días hacemos esa reunión. Y una vez por mes, una vez cada 40 días, hay una reunión con la decana y con la secretaria académica para no se mantengan al margen y esperen los resultados solamente, sino que tengan su propia visión, que cuando les pregunten estén al tanto, y además también nos hacen sugerencias y surgen muchas cosas totalmente distintas a la nuestra, que es resolver las necesidades de los alumnos en última instancia.
Una otra clave fue el trabajo en equipo, integrar un equipo con responsables de la gestión, como la secretaria de posgrado, la secretaria académica, la decana, y por otro lado, integrando en ese mismo equipo a personal administrativo, los no docentes de alumnos, de posgrados, y a los técnicos. Y después de esto, bueno, ya tenemos todo el equipo, ahora vamos a hacer un plan de trabajo a largo plazo. Entonces lo estructuramos en metas claras y concretas y lo pusimos en un eje de tiempos. Y así fue que en el 2015 logramos, podemos decir, el 90% de lo que nos habíamos propuesto. Y en el 2016 estamos morados porque no teníamos la carrera personalizada, los planes personalizados, pero ahora que sí los tenemos, vamos a... Pero le faltó documentación, no sé si sabes. Pero bueno, ahora estamos viendo cómo gestionar la carrera docente, me parece la más simple, y los doctorados que bueno, creo que con esto vamos a poder resolverlos. Y una cosa que nos está trayendo mucho trabajo es la migración de los datos académicos, porque en Galileo, en el tema nuestro, tenemos una historia de 20 y pico de años, porque cargamos también datos anteriores, y bueno, estamos trabajando arduamente en la migración de datos. También fuimos dando en el mediano y en el corto plazo las actividades que íbamos a alcanzar, si estábamos, digamos, acordes con los tiempos planteados, las actividades que había que hacer, y siempre se llenó. Trabajábamos con una planillita semanal, esta era la planillita de nuestras reuniones semanales, nada aplicado, digamos que hasta quizás desprolijo, pero en estas reuniones semanales planteábamos, bueno, qué es lo que se hizo, qué es lo que lo tenía que hacer, por qué no lo hizo, por qué no pudo hacerlo, y buscar soluciones, no solamente no es para retarlo, sino para ver cómo reencauzar las actividades que estaban planteadas. Otro tip puede ser el tema de compartir la documentación. En cada reunión se generaban algunos documentos o alguna necesidad de generar algún documento, y todo en un Google Drive, o sea, todo con costo cero y con una facilidad de acceso a la información para todo el equipo que quisiera verlo. Todo este sitio está compartido con los integrantes del grupo, nada más. También ayudó mucho el aporte del SIU. Aprovechamos los recursos brindados por el SIU con esta metodología de trabajo colaborativo, que la aprovechamos y también la detestamos muchas veces porque cuando nos dicen, mandarlo al foro, no queremos, en realidad no queremos mandarlo al foro porque queremos una respuesta instantánea, que no tenemos en el foro, pero nos estamos acostumbrando, vamos empezando a tirar al foro las dudas que consideramos que algunos pueden haber ya transitado, y generando los GDS cuando analizamos que realmente es un bug del sistema o requerimos de una atención específica para nuestro problema. También, bueno, les decía el aporte de Ana María, que respondía a nuestras inquietudes, y además, como estuvimos un poco ansiosos, muchas veces la llamábamos para ir a que nos recibiera en su oficina, y nos recibieron muchas veces, y eso nos aceleró también los tiempos para implementar. Y también la wiki es un muy buen recurso para encontrar información, sobre todo ahora que la modernizaron y la están completando, realmente muy buena la wiki actual. Y otro factor fundamental fue Ricardo Williams, que es, digamos, integrante del SIU, que nos ofrecieron
en el año 2015, a principios de 2015, así tipo regalo de Reyes, que se integrara al equipo de trabajo. Y la facultad, con toda su experiencia y toda todo el conocimiento de guaraní. Estábamos realmente sorprendidos y muy satisfechos con la presencia de Ricardo, que nos acompañó en ese inicio, en enero, cuando hicimos el plan de trabajo global. Ricardo, cuando estábamos ya recopados, nos contó que se iba al Bolsón. Así que cuando dijo, me voy al Bolsón, participación, pensamos que había desaparecido del proyecto, pero no fue así, todo lo contrario. Él desde el Bolsón, él nos atiende ahora tomando mate, sentado en su casa. Sí, bueno, me parece muy bien. Sorry por la foto, pero bueno. Y con el Skype, en realidad, el Skype para nosotros, digamos, en este equipo con Ricardo, fue casi mejor que esté acá. Si están acá, están como ustedes, tenemos que mandarle el GDS. No, con Ricardo estamos permanentemente en línea. Ricardo está todas las mañanas conectado, a la tarde también, pero uno le deja un mensajito acá, y Ricardo al toque te contesta. Te dice, estoy en otra reunión, y cuando termina la reunión, te contesta. Con lo cual, Ricardo, además de conocer el guaraní, conocer más que el guaraní, sino todo el Sioux, nos da muchas veces una visión desde lo técnico, de cómo manejar o afrontar ciertas cosas, especialmente con las autoridades, con los funcionales, y además también es un nexo muy valioso, porque a veces cuando uno con su ansiedad se da cuenta que quiere ya, que Sioux conteste ya, y él se da cuenta que sí, que realmente es así, él lo puede evaluar mejor que nosotros, entonces interfiere, se mete y les dice, hey, atiendan acá, que esto realmente es urgente. Y cuando no es urgente, nos manda a dormir igual que cualquiera, pero bueno, vamos realmente con la incorporación de Ricardo, y en el Bolsón, digo, mejor que acá. ¿Cuáles fueron los principales contratiempos que tuvimos en la implementación? Bueno, reclamos de los usuarios porque no pueden preinscribirse, porque no pueden inscribirse, porque no pueden acceder al sistema. En realidad no pueden una primera vez, después que se genera bien el usuario, que completa la documentación y que ingrese, sobre todo con estos cursos de posgrado, que necesitaban inscribirse a la propuesta, no entendían bien, porque no entienden, además porque no leen, porque nos cansamos de ponerles, personalizamos poniendo en preinscripción ventanas emergentes que le digan después de completar el formulario, llevarlo posgrado, o sea, un montón de, las personalizaciones pasan más que nada nosotros por la comunicación. Así que son muy pocas las personalizaciones que tenemos, pero sí en la preinscripción, que ahí consideramos que nos gustaría por ahí tener más acceso a algún tipo de funcionalidad o algún tipo de acceso a los datos en preinscripción, pero bueno, igual nos manejamos así. Solucionar todo esto, tratamos de acercar la comunicación con los usuarios, generando un formulario para que no digan, como decían hoy, no puedo entrar, ¿a dónde? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? No sabemos nada. Entonces, para forzarlos a que completen una serie de datos, generamos formularios en la web de la facultad, linkeables desde la página de ingreso del guaraní. Y también creamos un espacio en la web con toda la información sobre el guaraní, instructivos de cómo registrarse, que no sabemos si la leen o no. Lo que tenemos es la conciencia tranquila, que le damos los métodos y los medios para que se comuniquen. Si no lo hacen por ahí, bueno, el problema no supera. Y también tuvimos problemas técnicos con la migración de datos, los seguimos teniendo, los vamos resolviendo. Sí pudimos migrar perfectamente datos de personas, tenemos migrado toda la base nuestra de personal, o sea, los docentes están todos migrados en guaraní, tenemos los académicos
los periodos lectivos migrados, las mesas, los turnos de examen, los llamados, todo eso lo pudimos migrar sin problema, y bueno, y estábamos tratando de invocar toda la información académica de todo este historial de escuela. ¿Cómo solucionamos? Bueno, también tenemos problemas de detección de bugs en el sistema, que a veces por ahí no son bugs, sino que a nosotros nos falta cargar algún parámetro o cargar algún requisito, y por eso no nos funciona. Digamos, los circuitos que tiene Guaraní son muy complejos, tan complejos o simples como si uno los conoce bien, ya no son complejos, pero realmente seguir de punta a punta un proceso o una operación es complejo para nosotros. Entonces hay veces que consideramos que está funcionando mal el sistema y es que estamos funcionando mal nosotros. Entonces la comunicación con SIU es fundamental en eso, y también consideramos que SIU tendría que tener más gente, porque realmente la cantidad de tareas que afrontan y gente que tienen que atender parece casi milagroso que lo puedan hacer con todos los que vimos acá, que parecían mucho, pero fíjense todos los que somos nosotros y esto multiplicado por 1000, no sé por cuánto. Y bueno, la comunicación con SIU como solución a estos problemas. A veces cuando tenemos esas urgencias nos generan un parche y nosotros lo implementamos y luego no queda como personalización, sino que cuando lo resuelven lo incorporamos directamente a la siguiente versión, utilizamos los pros técnicos y tratamos de reorganizar las tareas. O sea, tenemos un cuello de botella o algo que necesitamos que resuelvan en SIU, no nos quedamos esperando que se resuelva eso, buscamos qué otras tareas o actividades podemos derivar o desviar para avanzar en otro ámbito sin trabarnos por algún tema. Y bueno, y a mediano plazo, porque ya nuestro plazo ya no es más largo, porque esperamos en el 2017 terminar la implementación. Ahora en este segundo cuatrimestre vamos a implementar la segunda tecnicatura, implementar Coya, que está ahí a mitad de camino. Finalmente recibir el módulo de cobranzas, que fue por el que posgrado decidió implementar Guaraní. Y mirar los datos académicos de farmacia y bioquímica como para en el 2017 implementar la totalidad de las carreras. Y Wichi, porque las autoridades lo que piensan es que de Guaraní sale toda la información, todo para la CONEA, o que todo va a salir de ahí, pero no sale de Guaraní. Está la información, pero va a salir de Wichi, así que... Pero bueno, las autoridades en general piensan, bueno, si tengo la información ahí, sale de ahí, y bueno, ya veremos cómo implementamos Wichi, hoy nos van a contar, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, ya está. Bueno, muchas gracias. La de G3S. Sí. Bueno, ahora Fabio va a comentar el estado de San Avirón Quilmes, el sistema de facturación. Él es el coordinador de San Avirón Quilmes, así que bueno, nos va a poner al tanto del avance del proyecto y después, bueno, va a hacer una ronda de relevamiento si es necesario. Bueno, hola, buenos días. Acá es medio como que estoy medio infiltrado dentro de Guaraní, pero bueno, vamos a ver que tiene, por lo menos parte del proyecto de San Avirón Quilmes tiene bastante relación con Guaraní. Como decía la gente de farmacia y bioquímica,
tiene está bastante pegado en algunas. Esto más o menos intenta hacer una presentación, esperemos que no sea muy larga, por lo menos es una pequeña, así una simple introducción. Lo que trataríamos de ver sería eso, más o menos contarles qué es Anavirón Quilmes o SQ, para hacerlo un poquito más resumido. Cuál fue la estrategia así que se siguió como para este desarrollo. Y después ya más volcado, lo que a ustedes más les interesa, que así su dominio de negocio, que sería justamente la comunicación con Guaraní, y cómo interactúa, y cuál es la idea que hay atrás de esa interacción. Esos son los 3 puntos que serían responsabilidades de cada módulo, el mapeo entre el universo académico y de facturación, y un ejemplito así de ventas, que sería por autogestión y por caja. Y después el estado del proyecto, que es también una visión macro, así como para tener en cuenta. Bueno, ahí vamos a ver qué es eso de SQ. Por eso, lo que sería SQ sería, dentro de todas las aplicaciones SIU, el módulo que se encargaría justamente de los productos propios. Así como se ve, es algo muy amplio, que en el caso de Guaraní se asociaría mucho a cursos de extensión y posgrados, o certificados de alumno regular, lo que si uno quiere justamente cobrar esas cosas, pero en el mundo universitario es mucho más amplio, puede ser desde un comedor, o una estación, servicios que dan las universidades, si tienen a veces un hospital, todos esos que genera la fuente presupuestaria nacional. La idea es que sean, en cierta forma, no sé si la palabra es absorbidos, sino relacionados a través de este módulo. Por eso es como que tiene diferentes componentes que vamos a ver. El segundo punto es eso, en qué se basa este proyecto. Ustedes seguramente escucharon a lo largo de varios, no sé si varios años puede ser, el tema de lo que era el Quilmes actual, lo que es el sistema de Anavirón que ofrece la Universidad de Córdoba, la UNC, el Quilmes que hoy en día está instalado en la Universidad de Quilmes y creo también La Matanza, que así caracterizándolos así muy a alto nivel, el de Quilmes principalmente apunta a lo que es facturación offline. Ellos lo usan mucho para lo que era el tema de la Universidad de y lo que es el caso de Anavirón de la UNC, estaba más apuntado a lo que eran cursos de extensión, principalmente lo que es idiomas, apuntaba a esa, viendo las experiencias de ambos proyectos, tratar de armar otro proyecto que incorpore la funcionalidad de ambos y que tenga tal vez otras funcionalidades que permitan a cualquier universidad implementarlo al nivel que necesiten, la idea de poder gestionar los recursos propios de la facultad. Otra cosa que también se buscaba es justamente la integración con Pilagá. Hoy en día, a veces los ingresos, por un lado, los tiene la universidad, pero después tiene que hacer todo el camino presupuestario. Estaría bueno que los ingresos vayan directamente, se caractericen y pasen directamente a la parte de presupuesto mucho más, así, más natural y no teniendo que cargarlos a mano. Bueno, parte de eso es también lo que cubre. Hoy en día este proyecto, justamente, la Universidad Nacional de Quilmes contribuye con recursos humanos al proyecto. No solamente es una participación así de relevamiento, sino también está contribuyendo. O sea, el aporte que nosotros tuvimos puntualmente con algunas universidades que estuvimos tratando de empezar a entender la problemática, que es una cosa bastante amplia, como vamos a ver después, y eso justifica en parte lo que vamos a ver ahora, que fue la estrategia que se siguió como para tratar de resolver este problema. Por eso lo que tratamos de hacer nosotros fue, en vez de plantear un sistema así más monolítico que resolviera todo, que fue una tentación importante, porque después vamos a ver el caso concretamente de Guaraní. Nosotros separamos algo así como si ustedes, imagínense que lo que es la generación de recursos propios, uno las separa en dos partes. Una es algo que llaman unidades de venta como concepto, que es la que venden artículos, las que están relacionadas a veces con algún sistema, como puede ser el caso de Guaraní, y otro es el núcleo que tiene cierta funcionalidad transversal que es común para todos. Independientemente de qué es lo que se venda, el que se comunica con Pilagá debería ser uno, no debería cada unidad de venta comunicarse con Pilagá. Entonces, esa es una funcionalidad transversal que puede ir a un concepto así abstracto de núcleo. Otro tema son las cobra-venta, vende con... unidad de venta tendría que tener una interfaz para comunicarse con Pago Mis Cuentas, para hacer todo el tema que informen a un lugar y después eso quede centralizado en un lugar. La caracterización prestaria, eso que es necesario para Pilagá, en vez de tener cada unidad de venta, pensar que se comunica con Pilagá y tiene que caracterizar cada cosa que vende de una forma que llegue
a impactar en el precio y en el crédito, también es bastante, no sé, es como uno recaía mucho en las unidades que se podría concentrar en otro lado. Y a su vez, otras cosas que son temas externos. Muchas universidades ya tienen un sistema cerrado, que están muy conformes. Un caso de hemoderivados en Córdoba que ya tiene un sistema desde hace millones de años y no tiene sentido tirar ese sistema y hacer un sistema nuevo, o lo haga quien sea, para lo que uno importa es tener un sistema de información acá arriba a nivel rectorado que pueda ver todos los ingresos propios, pero no le importa quién los generó, si los generó un sistema SIU o un sistema no SIU. Lo que le importa es tener una visión tal vez general de todos los ingresos con un nivel de explotación importante o necesario desde el punto de vista que lo ven ellos, pero no importa el origen de eso. Por lo tanto, debería estar pensado también para poder absorber un sistema que ya está cerrado y que no tiene por qué tirarse y volverse a hacer. Y cada unidad de venta tiene problemáticas muy diferentes. Para mí fue muy interesante la charla previa, que después vamos a ver cómo se relaciona con Guaraní, porque el mundo académico es muy amplio, más que en posgrados, hay muchas variabilidades de trayectoria académica. Esperemos que no sea lo mismo en la parte de facturación. Parece eso sería bárbaro que no fuera así, porque si no, los modelos que les vamos a contar serían muy complejos. Si uno paga lo que quiere en el momento que quiere, ya sería bastante complicado, pero vamos a ver si podemos ir así cubriendo todas las necesidades. Y como un comedor no va a tener tal vez convenios de cofinanciación. Si uno compra una coca, el alumno. En cambio, si uno compra que, no es probable, a veces que una empresa, entonces ahí ya hay una cofinanciación, es cofinanciación mucho más compleja. Por eso la idea es separar las unidades de venta, donde las unidades de venta las puede hacer cualquiera. El SIU es como que va a ofrecer unas, justamente las que están más con Guaraní, y en otro caso, si alguien tiene la iniciativa y lo quiere hacer, estaría bárbaro que se comunique y desarrolle su propia unidad de ventas. Y a su vez, si tiene ya un sistema cerrado, como este que hice otros sistemas, estaría bueno que por lo menos use un servicio que expone este núcleo para justamente poder informar al núcleo, independientemente de que el sistema siga existiendo. No tenés por qué tirar ese sistema, sino lo único que haces es las ventas en el momento que quieras y ocupado de la forma que quieras, las informás a ese núcleo para que después el rectorado tenga una visión centralizada de todo lo que pasa. Si uno era que la facultad, ese es otro tema también. Justo antes me olvidé, en la diapositiva previa había una frasecita que decía que era orientado a servicios, sonido declarativo, pero lo que pasa es como que generalmente es una aplicación que tiene muchos servicios. Y esta comunicación entre núcleo y unidad de ventas también se da entre servicios. Por eso tener un servicio que llegue al núcleo, las ventas de cualquier sistema, lo usan los sistemas propios, pero también lo usa un sistema externo. Por eso está abierto para ese lado, para que uno con esa mínima estándar de comunicación pueda informar cosas al núcleo. Pues acá hay más o menos cómo se integra esta solución, sistema SIU. Todo lo que está en azulcito serían, perdón, si se ve de lejos, serían los que son lo que está alcanzado dentro del proyecto. Lo que está en celeste sería ya lo que es propio del SIU. Y después siempre quedan sistemas externos que entran derecho al núcleo. La idea es que por eso el núcleo se comunique con Pilagá y acá cada vez nos vamos acercando más a lo que vamos hablando ahora. Lo que estamos desarrollando hoy en día es una unidad de ventas al alcance justamente facturación de lo que son lo que es el dominio de Guaraní, cobrar desde Guaraní, que serían los posgrados y los, llamémosle certificaciones, certificado de alumno regular, certificado analítico, los certificados que uno quiera más o menos cobrar. Entonces eso sería, ahí nos vamos acercando cada vez más a lo que puede llegar a interesar. Acá, fíjense, por eso, otra idea. Si uno quisiera hacer algo, que también es válido, pero o sea, una solución podría ser algo que se intentó, por eso que la idea era tratar de no hacer lo mismo para no... Era, ¿qué le faltaría a Guaraní hoy en día para hacer las cosas? Le faltaría tener mínimamente cuál es la oferta
académica facturable, la primera diferencia. La segunda diferencia sería ponerle precio a las cosas que sean facturables para saber cómo se va a valorizar. Y la otra cosa que le faltaría sería ya las formas de pago, cómo lo voy a pagar. Si encima lo voy a pagar en una cuota, lo voy a pagar en 4 cuotas, y después viene otra suma más. Empieza a decir, ¿qué pasa si tiene convenios? Si eso se hace, esa venta se hace a través de un convenio con una empresa. Cada vez sumarse más cosas. Una tentación era ir poniendo todo en guaraní. Entonces, ya guaraní quedaba, no sé, un sistema académico y de facturación de curso de extensión, iba quedando cada vez más compacto, pero también pasaba si alguien tenía otro sistema académico y quería facturar, ya tenía que quedarse guaraní todo o nada, o tenían 3 decisiones más excluyentes. Entonces uno lo que hizo fue un camino que esperemos que sea a la larga sea más introductivo, pero era como separar esos mundos. Si uno separa los mundos, tiene que tener algo que los relacione necesariamente. Entonces, lo que viene ahora es eso, es cómo se intenta relacionar el mundo a que el mundo, llamémosle facturación, como para hacer una simplificación. Entonces hay cosas que uno tiene que tener un mapeo natural, porque si no lo hubiera puesto del lado de guaraní, si yo posgrado, extensión y certificado las cosas que yo quiero cobrar, no les pongo precio, los tengo que poner en otro lugar, es Sanabirón Quilmes. Eso es como una etapa casi, llamémosle, estática, de cómo se imagina. Cuando yo arranco tengo que tener todo lo que yo tengo, la oferta académica, tengo el guaraní, la oferta académica facturable que tengo la de guaraní, la tengo que tener valorizada de alguna forma del lado de Quilmes. Después, lo que pasa en el día a día, las inscripciones a cursos y a posgrados, las inscripciones a actividades y exámenes, las rematriculaciones, solicitudes de certificados, las licencias con inicio y fin y los abandonos. Todos esos son eventos que son del mundo guaraní, que muchas veces tienen impacto en el mundo de facturación. Por eso esas relaciones, que uno va a dar una idea de cómo pueden relacionar, cómo uno puede cobrar las cosas. Uno las puede cobrar, así, llamémosle en forma muy simplificada, de 2 modos. Uno sería un modo programado, que yo digo, no sé, me inscribo a un curso de extensión, que es el caso más simple. Dura 4 meses, entonces yo puedo hacer 2 cosas. O lo pago todo al contado, o lo pago en 4 cuotas de X cantidad de plata. Después vamos a empezar a bajar detalle, o por lo menos les cuento rápido, para no tampoco cansarlos, pero empieza a haber muchas más comunicaciones de ida y vuelta, por eso está entre las cosas, porque la inscripción no es tan simple. Cuando yo me inscribo, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que elegir a dónde me inscribo, que eso lo hago del lado de guaraní, hago la inscripción del lado de guaraní, pero necesito elegir lo que le falta a guaraní para poder empezar a cobrar, que es justamente eso, decir cómo lo voy a pagar, si lo voy a pagar en una cuota o lo voy a pagar en una matrícula y 3 cuotas, cómo lo voy a pagar, si lo voy a pagar por pago mis cuentas, por Mercado Libre, por Mercado Pago, el medio de pago. Y después empieza a haber muchos juegos más complejos que a veces uno toma la inscripción como una confirmación de la vacante. Entonces ahí empieza a haber otro juego de ida y vuelta mucho más importante. No es solamente que uno pasa algo en el mundo guaraní y después ya sigue solo Sanabirón Quilmes. Empieza a haber cosas mucho más de ida y vuelta. Como es el caso de un modelo que sea casi por evento académico, que uno factura por evento académico. Ese podría ser un caso muy complejo donde posgrados que uno paga cada vez que se inscribe a alguna materia o da un examen. Entonces empieza a haber ya un ida y vuelta mucho más complejo. Y a su vez, siempre guaraní tal vez va a tener en el caso de la inscripción o en el caso de la emisión del título, si el alumno tiene deuda o no tiene deuda. Entonces ahí tiene otra vuelta, de forma de que los controles que hoy en día tiene guaraní a veces tienen que salir un poquito fuera de guaraní y preguntarle a Sanabirón si tiene deuda o si pagó tal cosa o no pagó tal cosa. Por eso esa comunicación es bastante, inicialmente puede ser muy simple, pero puede ser muy intensiva también, dependiendo del modelo de facturación que uno busque. Y acá lo que nosotros pasamos es esa idea. Estas ya son pantallas, llamémosle de Sanabirón Quilmes, que tratan de reflejar lo que les contaba antes en la otra zona. Uno acá, ¿qué intenta hacer? Del lado de Sanabirón, esto era la etapa de inicial de startup. Cuando uno define una proposición facturable, que ahí venía con lo que también dice, esto está obligando una modificación en guaraní, porque se está empezando a definir justamente los cursos de extensión como una entidad ya bien
y más escondida detrás de las propuestas, sino como una entidad mucho más, así más visible. Entonces, lo que uno define como un curso de extensión del lado de Guaraní, que es facturable, es como que por un servicio va a alimentar esta pantallita y del lado de San Navirón uno va a tener que completar justamente la valorización y qué convenios tiene que dar. Cada uno que se inscriba va a poder, dependiendo de las condiciones del alumno, va a tener disponibles estos convenios. Acá es como que uno, lo que es el curso de extensión, lo configura del lado de, justamente, de San Navirón, que son las cosas que necesita. Y la otra son eso, si lo paga en pago único, una matrícula y 3 cuotas, pues lo da de alta una apuesta o curso de extensión facturable del lado de Guaraní, eso mismo se mapea, tal vez con otro rol, no sé si será tal vez el rol de ustedes, pero va a haber alguien que va a tener que mirar ese servicio que ahora va a dar la facultad y lo va a tener que valorizar y decir cómo lo va a pagar y con qué medio de pago los va a permitir. Entonces esa es como la parte estática, son las dos cosas que una vez que define una oferta facturable, el equivalente tiene que hacerlo en San Navirón Quilmes. Eso lo que es más dinámico, como una opción. Acá está todo como medio día hacer una demo donde juntemos las dos cosas. Acá asumimos como que terminó la inscripción en Guaraní. Cuando terminó la inscripción en Guaraní, es de autogestión de Guaraní, porque ahora también lo que yo les cuento algo que no sé si se lo contó a la gente de Guaraní, es eso que se está cambiando, se está permitiendo que uno, como era, creo que conocemos el tema de la preinscripción. La preinscripción uno la hacía antes fuera de Guaraní, en la aplicación de preinscripción, es igual, corríjame la gente de Guaraní, porque yo estoy hablando también ahí medio infiltrado. Después lo pasaba como alumno ya dentro de Guaraní. Eran como 2 etapas bien diferenciadas. Claro, lo hace así. Hoy en día se está pensando para esta funcionalidad, que justamente sería el primer entregable de este proyecto sería arrancar con cursos de extensión virtuales, donde el objetivo que tiene principalmente la gente de Quilmes era lograr que las inscripciones que hoy en día se hacen en una ventanilla y la gente va a pagar en efectivo, se despeje eso y se pueda hacer en forma vía web. Entonces uno lo que haría sería, el workflow que estamos imaginando nosotros es el siguiente. Uno, desde autogestión, ya se da de alta como aspirante, llamémosle, como un alumno que se va a inscribir a un curso de extensión, y ahí en ese momento, una vez que ya está confirmado como alumno, va a poder inscribirse y va a poder pasar. Si ese curso de extensión tiene una condición que te dice que vos para confirmar el cupo tenés que pagar la matrícula, una vez que uno se inscriba le va a aparecer un botoncito en Guaraní 3W, donde va a pasar a esta otra, llamémosle pantalla, que va a ser algo ya propio de SQ, que va a ser medio transparente, donde ahí va a tener que elegir justamente esa inscripción, ese alumno cómo la va a pagar. Va a complementarla de esa forma. Le va a mostrar si ese alumno tiene convenios y se los va a elegir, le va a mostrar qué condición y medio pago va a elegir y cómo matrícula y 3 cuotas. Si lo hace de esta forma, cuando toque el botón pagar, bueno, esto la idea era que se viera, si se veía más grande así, le va a pasar una vez que termina de inscribirse en Guaraní, a algo que le va a aparecer esta ventanita. Entonces va a tener que... Y cuando toque pagar, esto está pensado, nosotros ya estamos integrándonos con Mercado Pago. Entonces, se inscribe en Guaraní. Una vez que se inscribe en Guaraní, le aparece el botoncito que eso lo tiene que pagar porque tiene una primera cuota para confirmar su inscripción. Entonces pasa a la ventanita que veíamos antes, elige cómo lo va a pagar, y ahí, en este caso, la Universidad de Quilmes está eligiendo Mercado Pago. Esto es vía web, por eso se va a ofrecer como medio de pago así virtual, electrónico, Mercado Pago. Entonces ahí nosotros también a través de eso nos comunicamos con la API de Mercado Pago y ya pasamos al mundo de Mercado Pago. Ahí se registra, lo paga como quiere en Mercado Pago, eso es la decisión, y después acá completa como pasan a como uno compra por Mercado Libre lo que quiere, es exactamente lo mismo. Lo está pasando ahí, después le da la confirmación de que si el pago se acreditó, haciendo es, vuelve a Guaraní donde le informa el número de transacción, si eso se acreditó, y se confirma la inscripción internamente. Atrás pasa una vez que llega el pago confirmado, nosotros esa inscripción que había quedado
en un estado pendiente de confirmación, si descontaba el cupo, ahora ya la damos confirmada. Si no, hay todo un mecanismo de que si ese pago, porque tal vez la persona puede ser otro medio que eligió, puede ser que tenga el comprobante de pago de mis cuentas, pero nunca vaya a pagarlo a pago de mis cuentas. Servicios web donde Mercado Pago notifica cada vez que se hace una acreditación. En ese momento nosotros recién informamos a Guaraní que eso se acreditó, cosa de confirmar la inscripción. Por eso hay todo un ida y vuelta atrás, que es lo que se resuelve. Uno no ve mucho un sistema SQ, no tiene un montón de pantallas en esta parte, en esta unidad de ventas. Interactúa mucho con Guaraní. Tiene las pantallas que vimos al principio, que son de configuración, de equilibrar el mundo académico con el mundo de facturación, completando los precios y los medios de pago, y después tiene esto que es algo ya bien así interactivo. Entonces, lo que uno apunta en este caso es eso, es ofrecer la facilidad de inscripción en Guaraní 3W y la forma de pagarlo a través de SQ con Mercado Pago. Realmente así transparente. Y completando todo lo que necesita del lado de SQ y de Guaraní. Porque esto internamente lo que generó, la inscripción en el mundo guaraní, generó una suscripción del lado de Sanavirón. La suscripción es equivalente a la inscripción. Entonces, en la suscripción queda registrado cómo lo va a pagar. En este caso lo iba a pagar con una matrícula que servía para confirmar la inscripción y 3 cuotas más. Entonces quedó una programación del lado de Sanavirón de las 3 cuotas. El proceso de facturación que se ejecuta mensualmente va a levantar esas cuotitas y se las va a poner disponibles para que las pague. Y las va a poder pagar por Mercado Pago. Se le van a publicar en un portal todas las cuotas que debe por Mercado Pago y le va a mostrar una especie de cuenta corriente a la persona. Nosotros siempre ahora estamos hablando del caso más simple, que es el curso de extensión, que tiene una vida acotada y que normalmente lo que hace es uno inscribirse y tiene 3 o 4 cuotas para pagar. Pero cada vez que vayamos viendo, y por eso, por lo que yo escuché antes, los posgrados, maestrías, eso tiene una variabilidad muy grande que es parte de lo que también decía Ariel, de ir avanzando en ese mundo, que es bastante complejo, parecería. Como yo les contaba, lo que va a salir en esta presentación tenía 2, y la otra es por ventanilla, eso va a seguir existiendo, es una desde Guaraní Gestión, en este caso, por eso acá se muestra gestión, desde Guaraní Gestión se va a pasar a una ventanita a través, justamente va a un sistema de single sign-on, lo mismo que elegía el alumno como cómo lo iba a pagar, el operador en este caso va a elegir eso y se va como acá va a ser una cobranza en la mano. Entonces ahí va a ser mucho más simple la cobranza. Una vez que tenga la plata, después va a ir todo un sistema de cajas donde las cobranzas se cobran. Eso justamente lo que hace es, cuando ya la plata está disponible, se informa a Pilagá. Y ya se caracteriza presupuestariamente a nivel ingreso y crédito en el núcleo, y después ya viaja a Pilagá caracterizado. Entonces, uno no tiene que volver a registrar los ingresos en Pilagá. Canal, Pilagá expone servicios web y nosotros los invocamos y ya nos comunicamos con Pilagá. Pues es como que se van medio integrando las cosas sembrados, es como que se van relacionando. Que eso es uno de los objetivos también del SIU a nivel así macro, que hoy en día los sistemas es como que resuelven muy bien las funcionalidades específicas, pero cuando uno tiene que ver procesos de negocio que cruzan varias áreas, a veces tiene que empezar a complementarlo eso con customizaciones así, personalizaciones propias, con desarrollos propios, y así uno expone todos los servicios y esa integración puede ser más natural, no tiene que ser tampoco tan cerrada ni tan propia de cada uno. Bueno, y este es el estado así del proyecto, como para darles una idea global. Actualmente está en proceso de desarrollo. El primer así hito que nosotros apuntamos es en el segundo cuatrimestre de este año, implementar ya la comunicación entre los dos. Una cosa que ahí está puesto pero no aclarado, que siempre se está pensando con Guaraní 3, no es que esto funcionaría con Guaraní 2. Sería siempre, pero el curso de extensión ya saldría para Guaraní 3. Toda esta modificación estaría. Entonces uno lo que apuntaría en esta primera implementación sería justamente los cursos de extensión virtuales. Hoy en día también se está dando la facturación electrónica. Eso también si uno pretende justamente la facturación electrónica, hoy en día cuando la venta se cobra,
se está invocando a la FIP para ya generar la factura electrónica, se está generando el uno pueda dejar como repositorio los PDFs para que después el alumno se lo pueda bajar cuando quiera. Y hoy en día la cosa es justamente Mercado Pago y ventanilla, son las dos modalidades. Ventanilla es en efectivo, Mercado Pago en el medio que elija Mercado Pago. Está incluido la información de las recaudaciones a Pilagasta a través de este servicio. El segundo paso sería la implementación de este mismo módulo para extensión y ampliar los medios de pago, que son justamente esto, pago en mis cuentas, Limpagos y Visa. Y la otra cosa importante que esto en el núcleo va quedando todo justamente un sistema de información interesante donde va quedando todo el registro de los recursos propios que se van generando en la universidad. Si uno va sumando unidades de ventas a ese núcleo, cada vez que se empiezan a reportar al núcleo, empieza a generar un tablero de control cada vez más grande de todos los recursos propios para que el rectorado, si le interesa siempre tiene que tener el aval, se puede decir, de las unidades académicas o el poder, llamémosle, depende de las facultades, para lograr al núcleo este. Ese sería más o menos así, a grandes rasgos, ¿Qué variables uno tiene que tener en cuenta, hablando de lo que ustedes medio veían en el mundo guaraní, si uno quisiera implementar esto? Las cosas que varían son justamente esto, las formas de pago, justamente como uno se imagina, que si uno las va a cobrar en forma programada, esa es una diferenciación muy importante. Si yo siempre digo que lo que voy a cobrar es 10 cuotas, es una cosa. Después hay otras situaciones donde uno puede decidir cuándo suspendo eso. Tal vez hay una licencia que pide el alumno, entonces después tiene que haber una baja activa otra vez la fluctuación. Por eso esos eventos son eventos que se producen del mundo académico. Siempre uno tendría que imaginarse esta unidad de eventos, responder a eventos de guaraní. Guaraní lo que hace es, en cierta forma, es eso, llama a un pone de ese juego. Entonces, ante ciertos eventos de juego, y eso es lo que activa o desactiva la factura, lograr relacionar estos dos mundos, es como que esto encaja todo bien. O al revés, o si uno dice, yo lo cobro 20 de lo que pase. Esos dos modelos andan bárbaros. Cuando uno empieza a ser mucho más creativo y dice, no sé, bueno, yo le cobro a este, pero si, no sé, si me paga todo junto, le saco un 100, si me paga 3 cuotas juntas, le pago un 2, eso empieza a ser todo más complejo. SERP empieza a ser más, es lo que le pasa a cualquier negocio que vende algo. Si vende siempre en efectivo, en cuotas, se anda todo bien. Si empieza a hacer juegos así medios posibles, se empieza a complicarse más. Por eso esas son las cosas que uno debería tener en cuenta si alguna vez le interesa llegar a implementar esto integrado al sistema académico. Eso sería más o menos como una introducción rápida y era para no tampoco aguantarlos demasiado. No sé si tienen alguna pregunta o si no también... Creo que la idea, yo iba a estar a la tarde acá, así que no había problema. ¿Está? Sí. Sí. No, sí, esa. Porque así me acuerdo. Sí. Por lo que mostraste, no sé si quedará así definitivamente. O alguien se inscribe. Sí. En ese momento. Esa es una opción que uno lo configura eso. Si la confirmación de cupo en línea. Entonces, si vos tenés ese flag que te dice confirmación de cupo, pasa directamente a Mercado Pago para que lo quieras pagar, para que intentes pagar. O si no, lo puedo hacer en otro momento. Sí. Según como esté configurado. Sí. La otra es, el informe de recaudaciones a Pilagá, o sea, lo que está haciendo es generar un informe de la facturación, ¿sí? Sí. Lo que está facturando. Lo Pilagá. que está cobrado, Lo que está cobrado. No está cobrado hasta que no se te acredita en tu cuenta. No, entonces digo, no, claro. Acá de cobrado es cuando el medio electrónico, si es en efectivo, ahí te alinean las dos cosas. Es disponible. Si es en un pago así, llamamos, sí. en Mercado Pago, lo que nos dicen, eso
tampoco nosotros estamos trabajando así como clientes, que cuando te notifican ellos la cobranza, tienes la plata, Mercado Pago. En el caso de pago, creo que cuando te informa la cobranza, viste, se te refleja en la cuenta tuya. Claro, el tema es, Sí. Al que le llega esa información, debería ser Pilagá. Sí. ¿Toma? No, claro, sí. ¿Sí? Porque nosotros, desde Guaraní hiciste la inscripción. En San Avirón Quilmes se generó la venta. Sí. Después, el que se notifica de la cobranza es San Avirón, ese se notifica de la cobranza. Por un lado, cuando es que le informa a Pilagá. A Pilagá le informa un detalle. Sí. Le informa, al día de hoy se recaudaron, no sé, al final del día se recaudaron 5.000 pesos. O sea, Por curso. por cursos, claro, por la caracterización que uno le puso. Y después ya Guaraní consulta o lo notifica a San Avirón para decirle, esta cobranza ya está hecha, si a vos te interesa, no sé, validar, tener como control, que uno no puede hacer si no tiene eso pagado, entonces lo frena ya Guaraní. Sí. Sería más o menos esa la idea. Digamos, y ahí mismo le genera también a Pilagá como un asiento imputando a la cuenta del curso que corresponda. Sí, hay por eso. una etapa donde habrá que... Claro, que configura eso. Dice, estos cursos de extensión van, se caracterizan a nivel ingreso con tal concepto de ingreso y a nivel partida de gasto de tal forma. Entonces, ahí ya sale derechito. ¿Y el tema tiene contemplado devoluciones? Bueno, pero de devoluciones lo que hay es anulaciones de ventas. Cuando uno ya cobró una venta y tiene la plata y esa venta al final se anula, esa venta se anula y se le genera un crédito a la persona. ¿Y si pagó por tarjeta, vuelve todo el circuito para atrás y se lo devuelven? Claro, hasta ahora nosotros lo que vimos de las universidades, lo que es muy complicado es devolverle la plata. Sí. Le queda claro. ¿Esto le queda un crédito? No, le queda un crédito dentro de San Avirón. Porque los cursos, una característica es que si no se juntan 10 personas, no arranca el curso. Claro. Y yo, para asegurarme que lo van a hacer, les hago pagar. Pero después no se juntan 7, tengo que devolver la plata. Bueno, esa es la misma idea de... a la Universidad de Quilmes le pasa lo mismo. Tiene un cupo mínimo, que si no se cumple ese cupo mínimo, no se dicta el curso. Y todo lo que se tomó como plata, hay que devolverla. O le quedó a favor al cliente. Hoy en día le queda como un saldo. Le queda un crédito. Cliente, claro. Si y eso lo puede usar para cancelar cualquier otra cosa que necesite. En el caso de la Universidad de Quilmes, te puedo contar, ellos tienen que hacer un expediente para sacarla. Si la persona realmente la sigue pidiendo y si la reclama como tienen que hacer un expediente para devolvérsela. Para devolvérsela. Sí. Y eso se baja como del crédito. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Los datos de facturación. Estas pantallitas, claro, que teníamos acá medias... Estas son propias del sistema nuevo, San Avirón Quilmes, que se comunican. Esto se alimenta por servicio web. Uno cuando da de alta una oferta académica facturable, te queda esto como para valorizarlo. No. Y eso es lo que, bueno, eso se complementa también. Nosotros de Guaraní recibimos la estructura del alumno. Eso es lo que nosotros... El alumno, viste, cuando uno, a ver si, cuando entramos por acá, cuando nosotros llegamos acá ya llega el alumno definido por Guaraní. Nosotros, de Guaraní lo que nos llega es esto, alumno, el curso y a dónde se inscribe. Hombre, atrás de esto hay toda una estructura de datos, no es solamente lo que se ve. Pero esto es lo que nosotros nos sirve justamente para dar de alta ese cliente, se hace un mapeo entre el alumno de Guaraní y se transforma en un cliente del lado de San Avirón Quilmes. Y ahí quedan esos datos. No, por eso. Esos son lo que decías, los convenios acá. Eso se dice, tal alumno va a estar en tal convenio. Entonces, cuando
ese alumno se quiere inscribir, está asociado a ese convenio. El convenio supone que tiene un descuento por la facultad, perdón, por la empresa. Entonces eso ya se calcula acá. Se le genera una venta por el 50% para el alumno, que es lo que tiene que pagar, esa que es lo que tiene que pagar. Es como que esa relación ya se establece en Navirón Quilmes, esa relación. En realidad eso que dice convertirse en algún momento en un combo, ¿no? Porque si no, por cada convenio que tenga... Igual acá como es un alumno ya acá estás en autogestión, en un alumno. Este sería, vos estás... Todo lo que tiene acceso al... Claro, solamente... Lo que tenemos es como distintas alumnos en posgrado. Tenés distintos precios, vos podés dar descuento por pago al contado, lo que quieras, pero por otro lado tenés un valor para uno que viene de la calle, uno que viene de la Universidad Nacional, uno que viene de la UBA, uno que viene de la facultad. Claro. Entonces, como distinta calidad de alumno de posgrado, según el origen. Bueno, por eso esas realidades está bueno conocerlas. Nosotros tenemos un camino que sería eso, tener convenios diferentes. El convenio te hace como un descuento. Una alternativa... perdón. Una podría ser llevarlo a ese universo de descuentos, de convenios, donde uno tenga convenio alumno, donde siempre va a tener, no sé, un 10% menos. Te digo algo. Otro, pero te deja el precio base. O alumno, no sé, fuera de la UBA, otro precio. Esa sería una alternativa para tenerlo. Siempre el tema del concepto de convenios es tratar de canalizar todo por ahí, lo que son modificadores de precios, lo que uno tiene a una variación en el precio. Y eso después internamente se te discrimina, ¿viste? Vos vas a tener el precio real y el convenio aplicado. Entonces uno, cuando va a poder distinguir, no sé, cuánto dejó de ingresar por tal convenio. ¿Y podés llegar a facturarle a otra persona que no sea el alumno? Nosotros lo que tenemos es eso, en un caso que llamamos padres, nosotros lo llamamos como relación así de paternidad, pero no sé si aplica, que es eso, que a veces ciertos alumnos o ciertos clientes delegan en datos de facturación de otro cliente. Entonces uno logra eso, es diferente el caso de cofinanciación de la empresa. En ese caso, en el caso de cofinanciación de una empresa, uno que hace, este sería el convenio Techin. Entonces, Techin se hace cargo del 50%, y el alumno el otro 50%. Si salía 100 pesos, o a 1.000 pesos, o 10.000 pesos, mejor le sale 5.000 y 5.000. Eso se genera por dos carriles separados. Al alumno solamente se le exige los 5.000. Y la empresa, si tal vez alumnos más, se está haciendo facturas, unas facturas a alumnos para que después se le entregue a la empresa por ese total. Es como que tienen dos mundos, cada uno se cobra por su lado, y después Guaraní cuando consulta, eso también es una duda que nosotros lo tenemos flexible, pero generalmente se le consulta al alumno que haya pagado su parte, como restricción así académica. Pero se podría hacer que también se le exija a la empresa. En general, la comunicación, por eso, para no marearlos tampoco, es que Guaraní siempre informa algo y lo manda con los IDs de Guaraní. Si yo mando una inscripción, acá internamente a nosotros nos llega la inscripción. Entonces, Guaraní debe estar por su paga. La idea es como que Guaraní no tenga que saber cosas de San Navirón. Siempre pregunta y nosotros tenemos los IDs que ellos nos pasaron. Una cosa así. ¿Y las inscripciones a congresos, por ejemplo, entrarían en otro puesto? Otra unidad de ventas. Claro, eso, yo creo que Guaraní, la idea, no sé si estaba pensado que absorbiera creo que no. No, los congresos no tienen nada que ver con Guaraní. Claro. No, por eso podría ser una unidad de venta específica que lo único que haga sea registrar personas y usar la parte de facturación de eso. Sí. Gracias. Hola, buen día.
Córdoba, Sí, sí. conozco que las áreas como posgrado están, Este es el Salavirón. el de, Sí. claro, el de la UNSC. Este año justamente empezamos con el proyecto de implementar las carreras de posgrado, relacionándolo con Guarani, la cobertura de posgrado. Va a ir bien cuando hagamos la migración a Guarani 3W. La posibilidad es que hoy los usuarios de ese Sanavirón están acostumbrados a usar, van a intentar replicarse en este Quilmes. O va a tener que empezar de cero con... No, teníamos mucho contacto con toda la gente del equipo, con Andrea, Laura. De hecho, ayer estuvimos también reunidos. Esto es por eso, ahí también es un tema así más allá. Técnicamente son proyectos separados. Es como que el Sanavirón actual de UNC tiene cosas que Claro, por eso. no, en ese yo te digo, creo que totalmente clara yo, por lo menos, y creo que puede ser que me exceda a mí también, pero con una intención por lo menos segura de ir alineando todas las cosas y lograr tener, yo no te puedo decir eso, si vos me decís hoy en día, el Sanavirón es súper avanzado en un montón de cosas. Este está en un estado embriónico en unas cosas. A la larga, lo ideal sería justamente que convergieran en algo que logre superar a ambos mundos. El tema, por eso esto está muy atado a Guarani 3, que eso también, la única forma de esta unidad de ventas es enganchada con Guarani 3. Viste que Córdoba también tiene todo el modelo y da muchos servicios a todas esas cosas. La idea es que, no sé, como ambición podría ser que todo se vaya concentrando acá. Y en un momento sea una unidad de venta vaya reportando al núcleo, no pensar, después ir viendo cómo, eso está en una estrategia definiéndose, te digo, no está todavía definido. Muchas gracias. No. Bueno, ahora un break, así que las 30. Ahí afuera va a haber café y algo para picar.
Sí, sí. ¿Cómo de tiempo está? No, media hora hablamos, ¿no? 20 minutos. Y damos un espacito para preguntas. Cortamos porque me voy a trabajar. Sí, ahora relajate. Tratá de... No pasa nada. Les gusta. No hace falta ser muy preciso en el lenguaje, pero sí, no, por ahí charlar como más charlado. Lo que hicieron todas las charlas anteriores, las anteriores fueron más, no sé si más improvisadas, no hace falta definiciones bien hechas, ¿viste? En las próximas semanas. Sí, sí, ya sale. Es una vergüenza venir a presentar. ¿No habrá salido por streaming lo que hablamos? Sí. Ahora sí. Vamos a retomar con el comité. ¿Qué sordo? Sí, dale, sí, sí, sí. No da. Bueno, ellos son integrantes del equipo Sushi y presentar el Chihuichi Guaraní, que estaría liberándose dentro de una semana aproximadamente. Lo dejo en manos de ellos. Bueno, gracias Ariel, gracias al equipo guaraní. Sí, la idea es compartir este espacio justamente para contarles un poco de Wichi. ¿Se escucha? ¿No? Hola, ahí sí. Así que sí, la idea es contarles un poco acerca de Wichi. Suponemos que hay gente que no lo conoce y también que hay usuarios que lo vienen usando con Guaraní 2. Algunos de ustedes lo vienen usando Wichi desde hace tiempo, alguien, nada, y siempre hay gente que no lo conoce, así que un poco contarles las novedades, pero un pantallazo de Guaraní 3, la charla es corta, así que vamos. Y para matar el suspenso, digamos, la novedad es que a partir de la próxima versión de Wichi que está por salir, está en etapa de testeo, soporta datos de Guaraní 3, es decir, se va a poder incorporar al Wichi datos de Guaraní 3. Bueno, ahora les cuento un poco de Wichi. La idea es hacer una pasada por Wichi rápida de qué se trata, tratando de no irnos a lo técnico. Y bueno, es un data warehouse, básicamente, un sistema para consultar datos. Y el objetivo es, bueno, analizar datos de los distintos módulos de SIU, o sea, es decir, datos académicos, presupuestarios, patrimoniales, de personal y de encuestas, por hace poco, dando una visión global, es decir,
tener en un mismo módulo, en una misma interfaz, datos provenientes de distintas temáticas y poder verlos todos juntos. Digamos, idealmente el objetivo, digamos, es como combinar todos esos datos y poder tenerlos a un nivel más de resumen de datos para poder tomar decisiones a partir de eso. Es decir, está orientado, podría ser a cualquier usuario, pero principalmente a las gerencias, a las áreas administrativas, a los secretarios, y también áreas de análisis de datos que, digamos, tenemos entendido que se están empezando a generar, ¿sí? Así que, bueno, Wichi trae información consolidada, es decir, integrada, ¿sí? Reunida en una misma aplicación, da una visión global, son datos siempre resumidos, ¿sí? Llamémosle estadísticos. En algunos casos, teniendo algún conjunto de datos interesantes, se puede llegar al detalle a detalles puntuales de los datos, ¿sí? Pero bueno. Y bueno, poder comparar fácil, rápido, de una manera, con una interfaz sencilla, datos, ¿sí? Bueno, todos estos datos, ¿qué son? ¿Qué datos? Bueno, como decíamos, están las temáticas, son las que están a la izquierda. Datos académicos, de encuestas, presupuesto, patrimonio y personal. Que todo esto sale de los módulos del CIBU que ya conocen, ¿sí? Guaraní, Colla, Pilagá, Diaguita, Mapuche. No sé si está faltando alguno. Pero además puede incorporar datos que vienen de la SPU. Es decir, los que están acá a la izquierda son datos que existen en la propia universidad. Es decir, los datos siempre surgen de la universidad, pero estos que les decía a la izquierda son datos que los tienen disponibles llamémosle en las máquinas o en las instalaciones de la universidad. Y a la derecha están datos que se enviaron a la CPU y son recuperados nuevamente para incorporarlos a Wichi también, para tener una visión en la universidad de los datos que están, de cómo los ven en la SPU. Esa es la idea, ¿está bien? Me refiero a los sistemas, a Raucano, Run y Querandíes, que se incorporó hace poco. Bueno. A nivel del usuario final, está organizada de alguna manera, es la intención, ¿no? Organizar la interfaz hacia dos grupos de usuarios. Son un usuario, empezamos por el de abajo, el portal gerencial, está destinado a usuarios más bien gerenciales que necesitan ver la información, tenerla siempre disponible de una manera sencilla, ¿sí? Necesitan los mismos datos, los mismos gráficos. Lo que les interesa es tenerla disponible siempre, actualizada y resumida, ¿sí? Más a nivel, digamos, llamémosle, de elaboración de los datos. Por otro lado están los usuarios, no solo de las temáticas, sino que pueden ser, digamos, con un nivel más que necesitan consultas más personalizadas. Bueno, lo vemos como otro tipo de usuarios. Así que tenemos el portal gerencial, que llamamos, básicamente es un conjunto de tableros, de control o como quieran llamarlos, que devuelven esos datos ya simplificados, y el otro es para hacer consultas más personalizadas. Es decir, no me voy a detener en explicar la interfaz, cómo se usa, sino más bien, como les decía al principio, la idea es mostrar un poco cuál es el objetivo de Wichi, cuál es la idea, y nada, que se den un pantallazo. Este es un ejemplo de un tablero, voy a mostrar uno solo, como hay un montón, ¿sí? Este es uno de los tableros del portal gerencial, donde, bueno, tenemos... son un conjunto de gráficos relacionados. Tenemos a la izquierda arriba hay un cuadro de selección combo para elegir la unidad académica. Se puede mostrar o todas las unidades juntas o una unidad académica en particular.
Ahí es una captura. Acá estamos viendo todos. Luego tenemos un gráfico de barras arriba con la cantidad de ingresantes a la carrera o a la institución por año. Sí, esto por ahí algunos lo ven como una de las cosas más valiosas de tener Wichi, que tener todos los años juntos. Quizás, no sé, eso de los sistemas van evolucionando, que siempre les gusta. En este cuadro, bueno, tenemos, al hacer clic en un año, se filtran los datos de los gráficos de abajo, se filtran por año. A ver, creo que está más detallado esto. Sí, ahí tenemos por año. Puedo hacer clic en uno de los años, los otros gráficos se filtran por el año elegido. Entonces tenemos después, abajo a la izquierda aparecía las carreras con más ingresantes, es decir, los ingresantes por carrera, pero ordenados. Y digamos, puede haber más carreras para que no quede feo el gráfico. Lo que hace es mostrar las demás, la que tiene mayor cantidad de ingresantes. Y en este a su vez se puede elegir una de las carreras y en el tercer gráfico se filtra, ¿está bien? O sea, es decir, la evolución de ingresantes por año de una de las carreras. Y eso es todo, digamos. Este tablero muestra esos grafiquitos y nada más, ¿está bien? Hay un montón para hacer, digamos, distintos tipos de consultas, pero, insisto, digamos, son siempre armadas y con unas pocas opciones para elegir, ¿está bien? Y por el otro lado tenemos las consultas personalizadas. Bueno, lo más importante que les quería mostrar, a la derecha está un listado de los cubos, es decir, le llamamos cubos al subconjunto de los datos. En este caso, la parte académica está como agrupada en estos datos que están integrados fuertemente entre sí. Por ejemplo, donde está marcado rendimiento académico, datos de cursada, de equivalencias, de exámenes, de alumnos, ¿sí? Y de procedencia de los alumnos. Esos son como los grandes cubos que tenemos. Todos estos datos salen de Guaraní. Después tenemos los datos de Laucano, organizados de otra manera, y los datos del resto de los módulos. Sobre cualquiera de estos cubos se pueden hacer consultas personalizadas. Vamos a ver qué vamos, es decir, ¿a qué me refiero con contar? Me refiero a, por ejemplo, en los gráficos de barras que vertical, es decir, ¿cuáles son los valores que quieres a sumar o promediar, lo que sea, para obtener las estadísticas, ¿sí? Resumidas. Bueno, entonces tenemos, como recién veíamos, cantidad de inscriptos o ingresantes. Serían acá donde dice nuevos inscriptos. También tenemos reinscriptos, los alumnos que ya eran alumnos se volvieron a inscribir este año. Los egresados y un total de alumnos que sería en realidad la suma de nuevos inscriptos y reinscriptos. Esto de alumnos. También teníamos el de rendimiento académico, está acá primero. Puede contar cantidad de cursados que hay, ¿sí? Cuántas veces se cursó, ¿sí?, una materia. Cantidad de equivalencias otorgadas y los finales rendidos. Esto, a ver, por las dudas, puede ver el total absoluto o, digamos, después ir separando los datos por me falta, tenemos un cubo de procedencia que es para ver los aspirantes, de dónde vienen y algunas cuestiones que se dan en la inscripción. Y ahora vemos cómo, acá hay algunos ejemplos, ahora se los va a contar Agustín, de qué hacer con estos valores, cómo se pueden mostrar. Esto es una parte de la herramienta que es el navegador de cubos, que permite tomar un cubo y utilizarlo para hacerle diferentes consultas y hacer una suerte de navegación de los datos a través del cubo.
Así que bueno, ¿querés contar el ejemplo? Bueno, buenas tardes primero. Como decía Seba, lo importante de esto es que les quede la idea de que las consultas que hagan pueden variar. En este caso se está mostrando, por ejemplo, la cantidad de finales que hay por carrera agrupadas por unidad académica. Pero a esto le pueden agregar, por ejemplo, las materias, el legajo, todos los datos que se ven a la izquierda son los que pueden cruzar para obtener el resultado. Por eso demostramos varios ejemplos como para que les quede la idea de los diferentes cubos. En este caso era de rendimiento académico, pero también se puede, por ejemplo, de alumnos. Como decía Seba, se cuentan los nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados. Y con la misma idea de cruzar los datos que necesitan ver en ese momento. A esos datos también, si quieren, los pueden guardar y si acceden siempre a la misma consulta para no hacer cada vez que entras todos esos cruces de datos. Bueno, acá hay otro bono de aspirantes, de dónde vienen, en este caso separado por provincia, por carrera y agrupado por unidad académica. Bueno, como dije, por ejemplo, esta consulta que se cruzan bastantes datos, es importante también saber que se puede guardar, entonces acceder siempre a la misma. Y bueno, la misma idea. Y lo importante es eso, que nos interesaba que vean eso, digamos. Todos los datos que aparecen a la izquierda son datos que se pueden utilizar para disgregar el resultado, por ejemplo. A ver, vamos a uno sencillo. Acá, en esta que estamos viendo, los alumnos por carrera, por año, por periodo. Digamos, por carrera estamos viendo cuántos nuevos inscriptos hubo, cuántos reinscriptos y cuántos egresados. Ahora, teniendo esto es dinámica la interfaz, en el sentido que una vez que tengo este resultado, puedo decir, bueno, pero me interesa, por ejemplo, por el tipo de ingreso, ¿sí? O, no sé, por título, o sea, dentro de la carrera, separarla por título y tener el detalle, o sea, los valores de la derecha, que son nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados, tenerlo cada uno de esos, no solo por carrera, sino por título, y así. Puedo ir incorporando cualquiera de las dimensiones que son las que aparecen a la izquierda para ir disgregando los valores. Y bueno, eso lo hace como muy dinámico, y como decía Agustín, una vez que tienen una consulta que les resulta interesante, la pueden guardar y ejecutarla en un momento posterior para ver los valores actualizados. Bueno, esto ya como lo vimos, en las diferentes consultas de los diferentes cubos. Otra forma de poder ver los resultados, aparte de tablas, se pueden ver con gráficos, como en este caso, esta es una instancia, está contando cantidad de egresados por... Hay diferentes gráficos, no solamente estos. En este caso se muestran estos dos tipos, pero hay de barra y de línea. Eso de lo mismo también se pueden guardar. Bueno, como mencionaron, la versión 5.6.0 es la que permite importar los datos de Guaraní 3 a Wichi. Esta versión está en etapa de testeo, así que está próxima a salir. En este momento la que está es la 5.5, que esa versión, la novedad fue que se agregó Koya, como ya conocen. Y bueno, no sé si quiere decir algo de Koya. Sí, una cosa que no sé si lo teníamos pensado decir, es que Guaraní 3... A ver. ¿Cómo implementamos en esta versión la estructura de los datos de Guaraní 3? Lo que hicimos es, y ahora sí para los que ya usan Wichi, tomar lo que ya tenemos hecho, lo que ya teníamos hecho con Wichi para Guaraní 2, ¿sí? Tomar esa misma estructura y cargarle los datos, o sea, permitir la carga de datos de Guaraní 3 en esa misma estructura, con el fin de que ustedes puedan tener después todos los datos integrados, ¿sí? Es decir, si ya hicieron el salto, ya están usando Guaraní 3 y tenían los datos de Wichi y de Guaraní les quedaron ahí, van a poder incorporar los datos nuevos.
con la idea de después, a futuro, poder hacer mejoras y poder aprovechar los nuevos datos que aparecen. ¿Sí? Sabemos que no tiene nada que ver, o sea, es mucho más rico el esquema nuevo de Guaraní, poder aprovecharlo y incorporar nuevos cubos y nuevas dimensiones. En este gráfico, nada, les mostrábamos que es las últimas novedades, llamémosle de Wichi, de datos de Koya. Bueno, sí, me pidieron que diga que en la versión 5.6 se incorpora también concepto y elemento de Koya, por si a alguien ya le suena el problema, que se incorpora en la versión nueva para que tenga esos valores de Koya en Wichi. ¿Querés empezar? Bueno, estos son los que soporta Wichi. Como pueden ver, arriba a la izquierda, no sé si ven, arriba a la izquierda significa el recuadro verde es una instalación. Que en una instalación de Wichi, en ese caso, hay una sola instalación de Guaraní. La misma instalación tiene 3 facultades diferentes. En este caso pueden ser más o menos, pero ese es el caso más común. El caso típico sería, y recomendado también. En otro caso, el de la derecha, hay en una sola instalación de Wichi, hay 2 instancias, 2 instalaciones de Guaraní 2, en la que cada una posee una facultad. Son los 2 casos más comunes que se manejan, pero bueno, soporta todos los otros casos también, como, claro, el recuadro verde indica que es una sola instalación de Wichi en el mismo. Soporta otros casos también el medio, que en ese caso son 2 instalaciones de Guaraní con la misma facultad. En este caso se da, por ejemplo, en el caso de que la misma facultad tenga grado y posgrado, y se usan diferentes instalaciones de Guaraní en el mismo Wichi. Y bueno, las otras opciones, combinaciones, pueden ser 2 instalaciones de Wichi con diferentes unidades, con diferentes facultades, como se ve abajo a la izquierda, que sería el mismo caso de Guaraní 2, y un Guaraní 2 y un Guaraní 3 en el mismo Wichi con diferentes facultades también. Esas son todas las combinaciones que se pueden dar, y Wichi soporta todas esas. Esto es la carga de datos, cómo Wichi importa los datos desde Guaraní 3. Este caso es la conexión directa que es la posibilidad que le da Wichi a Guaraní 3, no hacia Guaraní 2. En este caso se le indica a Wichi en qué lugar se encuentra la base de datos de Guaraní 3, y eso te da un código de instalación, y cuando se quiera hacer una importación, una carga de datos a Wichi, con ese código de instalación, Wichi solo se conecta a la base de datos, realiza la extracción de datos y los importa a Wichi. Eso se da para Guaraní 3 y otros sistemas diferentes, pero no así para Guaraní 2. En el caso de Guaraní 2, y opcionalmente en Guaraní 3, hay que ingresar al sistema de Guaraní, hacer la extracción, eso da un conjunto de datos, y con los conjuntos de datos recién ahí realizar la importación a Wichi. Para el caso de Guaraní 3, por defecto, digamos, está la anterior, la conexión directa. Pero opcionalmente, si desean, pueden hacer la extracción de Guaraní, ese paquete de datos, luego hacer la importación. Sí. Bueno, esto es los roles y los usuarios. Para el caso de que tengan una sola instalación, esto es importante para cuando tengan en un Wichi una sola instalación de Guaraní con diferentes facultades. Entonces, con esto pueden crear usuarios y darle roles para restringir el acceso a ciertos datos. Por ejemplo, pueden, para la misma instalación, darle a un usuario que solamente tenga acceso a la información académica de la facultad B. Eso es importante cuando se da en un sistema centralizado. Sí, con esto queremos mostrar que tenemos en Wichi todo un esquema de permisos que permite todas las posibilidades, digamos, es flexible con eso, darle a los usuarios adecuados el acceso a cada usuario el acceso adecuado a los datos, ¿sí? Segmentar la información de distintas maneras para poder asignar roles después a los usuarios. Por ejemplo, segmentarla por unidad académica, que serían acá las columnas, ¿sí? Las franjas verticales, o bien por temática, ¿sí? Es decir, a un usuario le puedo dar todo el acceso completo a los datos de patrimonio, por decir algo,
O la intersección sería decir, trabajar de manera más específica, decirle a un usuario, darle solo, por ejemplo, acceso a los datos de personal de la facultad B. ¿Sí? Para los que no conocen Wichi y quieren conocer un poco más, tienen la posibilidad de ingresar a una demo que está disponible en wichi.ciu.edu.ar con usuario demo y contraseña demo. Ahí pueden ingresar, navegarlo un poco. Hay datos demo para navegar los cubos, hacer consultas y explorarlo un poco. Y para aquellos que quieren ir un poco más, hay una capacitación del manejo de SciQ, el manejo de los cubos para hacer la intersección de datos. Ya está en su edición número 14 y el 6 de junio va a ser la próxima, así que para los que estén interesados pueden inscribirse y experimentar un poco SciQ. Si hay alguna pregunta. Quisiera hacer un comentario. Con Wichi podríamos reemplazar prácticamente todo lo que sería el perfil gerencial que se utiliza en Guaraní 2, en Guaraní 3. O sea, algunas universidades lo tienen muy personalizado. Básicamente con la utilización del CIU Wichi podrían obtener la misma funcionalidad. Es un comentario porque algunas universidades ya lo han encarado de esa forma. Utilizar CIU Wichi para lo que siempre fue el perfil gerencial de Guaraní 2. Ahora sí, consultas. ¿Consultas y algo? Sí. Seguramente. Habla fuerte. Sí se puede, digamos, nosotros consideramos que ese nivel de detalle que tenemos es como suficiente para la mayoría. Creemos que, casi todos es suficiente. Después se puede hacer filtros específicos que, digamos, ustedes pueden introducir mediante código filtros más específicos. El problema de eso es que después tendrían ir haciéndole un seguimiento, es decir, cada vez que hagan alguna actualización en las unidades académicas que tienen, es decir, hay un paso de la configuración que es la generación del esquema el XML, actualizarlo y generando los roles nuevos. Cada vez que hacen ese paso, después tendrían que aplicar nuevamente los cambios personalizados cada vez. ¿Y qué más? Y no confundir, a veces se confunde, yo quizá creo que no es tu caso, pero hay otro tipo de filtrado, otro tipo de asignación de permisos que es en las carpetitas que aparecen a la izquierda, donde están las vistas. Eso sí es un mecanismo alternativo, es diferente. En ese sí se puede personalizar y ese no existe el problema que mencioné. Por roles, por rol o por usuario, a cada vista se le puede asignar permiso o de ejecución o de modificación, ¿sí? O incluso lo que a veces hacen es tener una carpeta personal de cada usuario para guardar ahí sus propias vistas. ¿Más preguntas? Ahora, ahí anda. Mi pregunta era si, supongamos que tengo que sacar un dato cruzando dos cubos, o
o el dato no está en los cubos que hay. Digamos, ¿hay alguna forma o hay alguna capacitación que pudieran hacer para que nosotros hagamos nuestros propios cubos? Sí, lo hemos hecho. El año pasado creo que fue. Sí. Hicimos una charla, no una capacitación profunda. Sí, fue una charla donde explicamos cómo hacer los desarrollos propios, porque nos lo venían pidiendo bastante. Así que documentación sí hay en la wiki. O sea, perdón, se dará o no en base un poco a las necesidades de ustedes. Si vemos que todos lo necesitan, se puede plantear. Documentación en la wiki, tenemos referenciada documentación que les puede servir. Digamos, las herramientas que usamos son libres, así que digamos, no hay ni que pagar, ni tampoco hay que, digamos, craquear ni lo que sea. El conocimiento está publicado. Si hace falta, será, sí, cuando tengan necesidades diferentes de obtener otros datos de los módulos SIU, nos pueden comentar y quizás lo veamos como algo como una buena idea y quizás lo apliquemos. Sí. De nada. Sí, en relación a eso último, justo en estas semanas nos surgió la inquietud de cruzar datos de mapuche, por ejemplo, contra cubos de guaraní. ¿Existe algo pensado en relación a eso? ¿Se puede directamente cruzar información? No se puede porque un poco es como aglomerar la información que puede ser consultada, que tiene sentido ser consultada toda junta, ¿sí? Sobre la cual se puede hacer consultas. Así que en principio no, pero sí, tenemos de alguna manera pensado o charlado de hacer cubos nuevos que tomen datos diferentes, integrarlos de alguna manera. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo porque, nada, no son muchos los datos que se pueden combinar. Los datos que se pueden, de distintos módulos que se pueden combinar entre sí son pocos. Es trabajo, pero bueno, sí, tenemos ganas de hacerlo. Y si te pones a ver las dimensiones comunes que pueden tener los cubos que ya existen, son pocas. De hacer algo basado en la estructura actual, tendría que ser teniendo en cuenta ese criterio y son pocos. Perdón, ¿vos lo estás preguntando por los docentes? ¿O porque...? La consulta que me hicieron desde la Secretaría Administrativa estuvo relacionada con el gasto por alumno, gasto por docente, en relación al presupuesto, a los sueldos. Sí. En realidad, a personas del mapuche lo tiene, pero... Bueno, porque nosotros estamos en deuda todavía con la interfaz entre mapuche y guaraní 3. Vamos a generar web service para que se puedan identificar, o sea, hoy en día en guaraní 2 se exporta para que lo levante mapuche, pero bueno, no estamos en la planificación a incluir web service para la comunicación entre los dos sistemas. Los combinados que más nos piden son el costo por alumno y también la cantidad de alumnos relacionados con las cuestiones de superficies, esas cosas. Pero bueno, ponele. Digamos, si tienen necesidades puntuales, así que surgen de distintos sistemas, háganos saber y vemos. Vamos viendo. ¿Hacer algún repositorio de cubos para si empiezan a desarrollar cubos por distintas universidades, ¿no? Para no hacer dos veces lo mismo? Y un poco, Wiki es un repositorio de cubos.
No, pero o sea, sí, o sea, nos gustaría conocer, o sea, los que hagan, cuando ustedes hagan desarrollos propios, bueno, uno que tiene, lo que solemos hacer es, nos dan, vemos y comparamos con los que estén haciendo otros y la gente es un poco... Sí, sí, esa es. Una preguntita. Surge, hablamos con la gente de estadística en Córdoba y también con el área de seguimiento académico, que por ahí sería útil tener cubos referidos a las preguntas que normalmente hace CONIAU para acreditación. Todo lo que son las tablas, viste, de corte, de egreso, que si no caen en mí, que termino buscando y consultando siempre. Y así ahí sería útil tenerlos de esa manera. No sé si se pensó, se planificó en algún momento. Sí, tenemos en la agenda meter indicadores. O sea, meter más indicadores similares que les resulte útil. Sí, quizás relacionado con eso está lo de RUN, que es lo más... pero están dando indicadores y está bueno el caso, sí, los que toma la CONIAU. Pero... Acá ya te corta. Se cansó. Bueno, dale. Sí. Sí. Bueno, repito la pregunta. Si se pueden incorporar datos de CBAR y del Ministerio, entiendo que te referís a algo similar a lo que hizo la Unión. Está bien. Ciencia y técnica, está bien. Sí, sí, si no me... Sí, sí, lo tenemos en la agenda. O sea, sabemos que los datos están, que se les pueden pedir, ¿sí? San Martín estuvo trabajando con eso, si no me equivoco. Ya tiene algo armado. Y la idea sí es incorporar, me pareció buena la idea, está piola y nada, están los datos, así que es lo más importante. Así que sí, lo tenemos en la agenda. No te sabré dar la fecha, pero... Gracias. Fue bien con el tiempo.
¿Dónde están? No. No, ese es inicio. Sí, ya lo había subido Hernán. A ver, acá lo voy a parado. Me voy a quedar parado. Bueno, ahora la idea era charlar un poquitito sobre lo que es revisar algunos circuitos. Vamos a invertir un cachito lo que está en el temario, que figura primero, si mal no recuerdo, circuito de egreso, y también lo que es curso de ingreso. Juntas de los dos extremos de todo lo que se gestiona en Guaraní. Lo que vamos a hacer es arrancar con ingreso, porque pareciera lo más natural y creo que es lo que en tantas presentaciones que tuvimos de Guaraní hicimos. Creo que se ha hablado mucho de egreso, en su momento inclusive les hemos contado cómo funciona todo el circuito, pero de lo que nunca terminamos de charlar o lo que nunca revisamos en conjunto es el tema del circuito de ingreso. A diferencia de Guaraní 3, perdón, de Guaraní 2, donde había un módulo de curso de ingreso donde se registró básicamente no teníamos demasiada alternativa a priori de registrar actividad académica sobre el curso de ingreso y era llevarlo como una propuesta separada y manejada totalmente independiente de la carrera principal, y donde, bueno, lo máximo que podíamos hacer era exceptuar un curso de ingreso. En Guaraní 3 lo que se hizo fue reformular toda esa idea y avanzar en lo que nosotros llamamos dentro del sistema de vinculación de propuestas, el cual no solamente permite administrar todo lo que tenga que ver con cursos de ingreso, sino que además permite dedicarse a cualquier tipo de vinculación, de cualquier tipo de propuestas, y además permite un manejo mucho más automático de lo que es el cumplimiento o no cumplimiento del curso. Lo que se plantea, vamos a centrarnos específicamente en lo que sería el manejo de un curso de ingreso. Eso, de cierta manera, es aplicable a cualquier par o grupo de propuestas, vincular entre ellas. Pero pensando en que puedo llevar, a ver, hay muchas alternativas en torno del curso de ingresos. Están los casos en que el curso de ingresos forma parte de la propuesta y hay casos donde los cursos de ingreso se llevan por fuera y en muchos casos no se imprimen con el analítico. Otros, quien se modela en el sistema como una carrera independiente, sí se imprime el resultado de la cursada como parte de la... Entonces, una de las alternativas y de la que vamos a charlar es esta. Cuando el curso de ingreso se tiene que manejar como una propuesta independiente, necesito de alguna manera vincular el cumplimiento de ese curso de ingreso con la propuesta, llamémosla principal, por decirlo de alguna manera. Lo que hacemos es definir, al igual que cualquier otra propuesta, una propuesta con un tipo que es tipo curso de ingreso. Le vamos a cargar actividades, exactamente lo mismo que hacemos con la estructura de cualquier plan. Le vamos a crear un plan, le vamos a asignar actividades, lo vamos a modelar de la misma manera que modelaríamos cualquier propuesta. Seguramente estaríamos hablando de algo mucho más simple y con un certificado al principio. Si nosotros no expedimos ningún tipo de documento, estaríamos hablando de un certificado ficticio de alguna manera, donde yo lo que hago es asociar las condiciones bajo las cuales voy a dar por cumplido ese curso de ingreso. Donde vimos, porque también lo puedo hacer en guaraní, pero en guaraní
no se podía hacer era la vinculación entre las dos propuestas. Acá lo que hacemos es crear una nueva operación que se llama vincular propuestas y que lo que me permite es asociar ese curso de ingreso a una propuesta que podría ser, por ejemplo, licenciatura en administración que tiene un curso de ingreso. Poder asociar ese curso de ingreso, configurar información que tiene con esa relación, como por ejemplo, la idea de imprimir. Bueno, en la operación lo primero que vamos a hacer es la propuesta principal a la cual son las propuestas, y después lo que hacemos es definir cómo vamos a esa vinculación. Tenemos dos opciones. La podemos hacer a nivel propuesta o la podemos hacer a nivel planes, ¿sí? Probablemente la más flexible es hacerlo a nivel planes. Tener diferentes planes de una propuesta asociada a diferentes planes de curso de ingreso. Esto es para mantener la coherencia en los casos en que uno de los dos se versiona y el otro mantiene una versión fija. Si nosotros sabemos que no va a haber ese cambio, lo podemos hacer a nivel propuestas. Y si no, lo podemos hacer directamente a nivel propuesta plan. Lo que hacemos es, bueno, seleccionar cuál de las dos acciones vamos a ejecutar. Y después lo que tenemos es, si es en el caso y planes, digamos, asociación a nivel propuesta plan, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar, una vez que yo tenga la propuesta principal, cuáles son las propuestas que le voy a asociar para exigir el cumplimiento, ¿sí? En el caso de que sea solamente a nivel propuesta, nos va a aparecer únicamente la selección de la propuesta. Una vez que, digamos, en cualquiera de los dos casos, lo que yo voy a poder hacer es agregar opciones de vinculación. Esto es, yo puedo tener vinculaciones, pero a distintos niveles. Yo podría decir que a la propuesta de licenciatura en administración, le voy a asociar un curso de ingreso, o podría asociarle otros tipos de propuestas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que le voy a asociar el curso de ingreso, o le puedo asociar el cumplimiento de alguna otra propuesta. Hicieron alguna otra actividad académica, tomaron algún curso o alguna otra carrera, no le voy a exigir el curso de ingreso, sino que le voy a exigir, caso de las propuestas por ahí de posgrado, puede pasar, si donde tengo un curso de nivelación, o bien le exijo que venga desde una carrera de grado determinada. Entonces, no solamente la vinculación es hacia muchas propuestas, puedo tener distintas opciones, o puedo tener, si lo hago a nivel propuesta plan, puedo tener relacionados distintos planes de la misma propuesta, puedo tener varias opciones. Una vez que yo voy a agregar la opción, lo que hago es configurar toda la información que tiene que ver con esa asociación. Por un lado tenemos lo que es si imprimo o no el analítico en conjunto, que es lo que les decía. Yo puedo asociarlos y decir que se imprime el analítico en conjunto, o puedo decir que no se imprime en conjunto y cada analítico se va a expedir por su lado en función de lo que yo necesito. Probablemente si hablo de un curso de ingreso, el analítico se imprima en conjunto, pero si estoy hablando de una propuesta de posgrado asociado con su propuesta de grado, por ejemplo, la maestría en administración de negocios, puedo tenerla asociada con cualquier carrera de grado que yo tenga, ¿sí? Y uno de los requisitos de ingreso va a ser tener aprobada, en lugar del curso de ingreso, la propuesta asociada. En ese caso, probablemente el analítico no se imprima en conjunto, sino que voy a imprimir solo lo que corresponde a la propuesta principal. No sé si me van siguiendo hasta acá. Y después tenemos también la inscripción automática. Esto sí tiene que ver más específicamente con lo que es la persona en general, cuando se acerca a la institución, se acerca a inscribirse a una carrera y nosotros le decimos, bueno, te tenés que inscribir también al curso. Lo que hacemos ahí es puentear y hacer en forma automática esa acción. Cuando la persona se matricula en la carrera, automáticamente yo lo dejo inscripto en el curso de ingreso para poder llevar a la persona en el curso de ingreso. Una vez que queda vinculada, no se ve muy bien, pero ahí lo que tenemos es la opción con cuáles son las propuestas que tiene vinculadas. Ahora tenemos es correlacioné una propuesta con la otra.
Ahora, lo que sigue es saber cómo voy a hacer los controles y cómo voy a implementar los controles entre las dos propuestas. En principio, desde Guaraní, lo que nosotros estamos enviando son dos requisitos de ingreso, ¿sí?, que permiten hacer esos controles. Hasta hace algunas versiones atrás, los requisitos de ingreso solamente eran documentales, es decir, papeles que se presentaban o no se presentaban al momento de la inscripción o en un determinado lapso de tiempo que la institución definía. Ahora, lo que agregamos como una nueva funcionalidad es poder agregar como requisitos procesos, es decir, procesos automáticos que verifiquen determinadas cuestiones dentro del propio sistema o fuera de él. Dos controles, dos requisitos, no sé si lo llegan a ver, pero uno es que tenga alguna de las opciones de propuesta vinculada cumplida, aprobada, es decir, si yo tengo distintas alternativas para su ingreso, o vengo de esta carrera, o hice este curso de nivelación, para ingresar yo tengo que tener alguna de esas opciones aprobada, y la otra es exigir un determinado porcentaje de esas propuestas vinculadas, ¿sí? El que se suele usar es el primero, pero el segundo resulta muy útil, quizás no en este caso, pero sí como un control que también se puede implementar dentro del sistema para frenarlo o para dejar avanzar al alumno en determinadas acciones si yo pretendo que tenga al menos una parte del curso de ingreso cumplido. De repente lo dejo avanzar siempre y cuando tenga al menos el 80% de las materias del curso de ingreso. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Cuando el alumno se va a inscribir, esto yo lo voy a ver de la misma manera que yo veo cualquier otro requisito de ingreso. Es decir, me va a figurar el requisito, acá en este caso, padre, configuramos uno con 50, exigiendo el total, sino el 50, con uno no puedo chequear, no puedo tildar, el cumplimiento se tilda automáticamente en función de lo que se detecta dentro del sistema. Es un requisito que el usuario en ese momento, sino que se evalúa automáticamente en una acción académica que tenga cargado el alumno en la propuesta vinculada. Esto por los certificados. Puede ser que la propuesta vinculada, que sería el curso de ingreso, le voy a asignar una forma de cumplimiento de ese certificado, y en el caso de que yo controle el cumplimiento total, que es lo normal y habitual, lo que va a hacer el sistema es ir y verificar técnicamente lo mismo que verificaría para detectar un egresado en esa propuesta. Verificaría que haya cumplido acciones para uno de los certificados, porque además el curso de ingreso podría tener opciones. Puede ser que yo tenga diferentes caminos para cumplir el curso de ingreso, con lo cual orientaciones lo puedo manejar como certificados diferentes, o en el máximo de los casos, como les decía, asociando estas diferentes. Y con esto lo que queda cerrado es el tema del circuito de ingreso. Esto, al momento de cerrar el periodo de inscripción, se evalúa para cada alumno y se determina si ese requisito está cumplido o no está cumplido. Además, y en ese momento se rechazan todas las inscripciones de la misma manera que, digamos, la actuación de este tipo o el impacto, digamos, de este tipo de requisitos es exactamente el mismo que, por ejemplo, la fotocopia del documento. Como les dije antes, tenemos algunos pendientes para terminar de pulir esto. Hoy estamos trabajando lo que es las excepciones a curso de ingreso. Cuando yo quiero actuar y no hay ninguna, digamos, hago alguna de las opciones o eventualmente decido por alguna cuestión que no hace ninguna, lo estamos trabajando, no es algo que esté liberado todavía, pero estimamos que en próximas versiones a lo largo de este año lo vamos a poder hacer. Y el otro punto que queremos analizar también es la vinculación por certificaciones, es decir, título a título. Yo puedo, quizás no es tan visible en el curso, pero cuando empezamos a asociar otro tipo de propuestas, y sobre todo cuando trabajamos en posgrados,
empieza a ser necesario poder trabajar a nivel de título, es decir, para este título lo que necesito es este otro título, y no alguna de las opciones, y no la propuesta, porque a ver, hoy lo que hace es, yo asocio una propuesta plan con otra propuesta plan, en el nivel más detallado, digamos, y cuando el sistema va a evaluar, agarra todos los certificados que tiene asociados y verifica que tengas al menos uno cumplido. Entonces, lo que queremos avanzar es dar un paso y poder decir, este certificado es el que voy a exigir en este caso. Eso sí, probablemente no lo vamos a tener a lo largo de este año, pero lo tenemos en el radar digamos, de las próximas etapas que queremos desarrollar en lo que es vinculación de propuestas. Bueno, no sé si tienen preguntas. Cortarle el micrófono. No nos van a callar, ¿no? Un requisito para la inscripción a una propuesta es que haya cumplido otra, digamos. O sea, que esté... Eso es un requisito para la inscripción de la propuesta. Es un requisito de ingreso. Claro, es un requisito de ingreso. Sí. Nosotros estuvimos probando hace 15 días, más o menos, queríamos a ver si nos resolvían alguna cuestión con respecto a una implementación que tenemos, este tema de las vinculaciones de propuestas y los requisitos de ingreso a otras, digamos. Y hicimos la vinculación de la propuesta y efectivamente cuando me inscribo a la propuesta vinculada que tiene como requisito de ingreso la aprobación de la propuesta vinculada como curso de ingreso, de inscripción. No me quedó claro cómo volver a reprocesar eso, digamos, porque quedó ahí. Con el cierre de periodo de inscripción. Cuando vos cerrás el periodo de inscripción, pensalo de la misma manera que haces con cualquier otro requisito. La única diferencia es que con un requisito, por ejemplo, la presentación del título secundario, de repente el alumno en el momento que se inscribe no te lo trae. ¿Sí? Y hay dos momentos en los cuales, y queda pendiente, hay dos momentos en los cuales esa inscripción se acepta. Una es en el momento en que el chico certificado, ¿sí? Que vos vas y lo seleccionás, en ese mismo momento el sistema vuelve a evaluar qué pasa con el resto de los requisitos, qué pasa con las fechas, y te acepta o te sigue dejando pendiente si hay alguna otra cosa pendiente de presentar en función de eso. Y la otra opción es al momento del cierre del periodo de inscripción, donde se toman todos los pendientes, se les evalúan todos los requisitos y se los acepta, se los deja pendiente o se los rechaza. Acá, con este caso, la instancia que no vas a tener es la de selección, donde te va aceptando automáticamente. Probablemente sí sea importante pensar en algún proceso en el cual, no sé, cuando cierro actas de la propuesta vinculada del curso de ingreso, se puede analizar el estado de esos alumnos. Eso sería quizás una alternativa. Hoy es al momento del cierre del periodo de inscripción. Si no lo tenías al momento de inscribirte, te lo van a controlar al cierre del periodo de inscripción. Sí, porque más que nada esa propuesta. ¿Ellos tienen GDS? ¿Tienen acceso ya? Bueno, esperamos ansiosos.
Una pregunta con respecto a cuando cierra tu inscripción y haya completado un tanto por ciento de otra. ¿No hay posibilidad que sea determinadas actividades de otra propuesta? A ver, sí, personalizando. Nosotros enviamos Entonces, esos no, dos. eso. No, es un sí, pero no, es un ni. En realidad tenemos bien elaborado lo que es el cumplimiento del 100% de la propuesta, eso está bien. El tema es que después las opciones que implican aprobar una parte de la variedad es muy amplia, esa es la realidad. Puede ser que vos exijas ciertos módulos, puede ser que exijas ciertas materias, puede ser que se exija un porcentaje calculado sobre el total de las materias. Es muy amplio el espectro. Nosotros hoy lo mandamos por defecto sobre el total de las materias, pero en realidad con poco esfuerzo se puede modificar la regla, el proceso que evalúa eso, y setear que solamente verifique determinadas materias. Por eso te digo, no es un no, porque en realidad con un esfuerzo muy bajo se puede hacer. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Allá. No, sí, si se puede por ahí implementar el artículo 7 como activo, es decir, tener el título secundario o en nuestra facultad la implementación de ese artículo 7 de la Ley de Educación que permite a los mayores de 25 años ingresar, bueno, implica hacer un trayecto previo de 4 materias. 4 materias que son dictadas por la misma facultad y tienen evaluaciones. Nosotros actualmente tenemos cargada, digamos, el artículo 7 como si fuera una carrera aparte, solamente para poder llevar un registro de aprobación de las propuestas. Pero no tenemos manera hoy de que aquella persona que no tiene título secundario haya completado el artículo. Por ende, lo que hacemos es el título, lo exceptuamos a través del motivo de excepción, artículo 7. Digo, con este nuevo planteo, sí sería posible o no. Sí, lo que harías es tener los dos, actuarías uno de los dos. Claro, le pediría que al menos cumpla uno, artículo 7 o título secundario. ¿Cómo? Que el artículo 7 un curso, a una... Claro, sí, el artículo esas 4 de actividades. determinadas actividades que las pueden modelar como... O sea, se puede programar Sí. por... Sí. Es como un poco Claro, más extraño el el tema curso de de ingreso. exceptuar a todos. Quizás habría que pensar en algo un poco más sofisticado que solo controle a los que tienen tipo de ingreso. Porque además tiene el curso de ingreso. O sea, como 2 cursos de ingreso serían. El ingreso y a su vez, si no tiene el título secundario, tendría que ver si tiene esas 4 actividades. Sí, podría. ¿Y se imaginan que puede ser, en el caso que son 2 cursos de ingreso, 2 planes diferentes? Para los que tienen el artículo 7, le agregan las materias, o serían 2 propuestas diferentes. Quizás a los que hacen por artículo 7 tienen todo el curso de ingreso más esas 3 materias que ustedes ponen. Podría ser, sí. Sí. Siempre. En la UNCE, primero aprueban la evaluación que le hace la universidad y recién pueden ingresar como ingreso a la facultad. O sea, un previo aprobar la evaluación y después de ingreso. Y esa primera evaluación es solo un examen. No, son 4. 4 exámenes o 4 No, materias. son 4 materias que se les dan básicas y se les toma que aprobar. Es fantástico, es como vinculación de vinculación. O sea, así es el sistema.
A ver, creo que por ahí meritaría un cacho más de análisis, pero no sé, cuatro materias que son correlacionadas o con una doble son vinculación. 4 materias que se les da únicamente a ellos, o sea. Sí, como una doble vinculación sería una primera propuesta con esas materias para los mayores de 25 años, después el curso de ingreso, que para el caso de los que no ingresan por artículo 7 se tendrá que exceptuar, y recién después la vinculación con la propuesta principal. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Con egreso vamos a cambiar un poquito la mecánica y vamos a hacerlo al revés para hacerlo un poco más dinámico. Consulten ustedes las dudas que tengan sobre el circuito de egreso. Esto más que nada porque creo que en más de una oportunidad charlamos del tema, contamos en su momento, y si quieren rápidamente refresco los cambios que hay respecto pero creo que sería interesante que ustedes puedan sacarse las dudas que tengan sobre este tema, y después sí, si les parece, ya entramos de lleno a la ronda libre de consultas. Esto porque me parece que en algunas oportunidades ya lo charlamos, siguen surgiendo dudas sobre curso de ingreso, nos pareció un poco reiterativo mostrarle de nuevo todo cómo se configura un circuito de egreso, y por eso nos pareció más lógico esta mecánica. En principio, si quieren, para refrescarles brevemente cómo se maneja el egreso, el circuito es totalmente personalizable. Cada institución puede definir sus circuitos de egreso. No solo que pueden tener uno, sino que pueden tener tantos como necesiten en función de las certificaciones que emitan. Así, por lo tanto, pueden tener un circuito de egreso para grado, un circuito de egreso para posgrado, y cualquier otro, un circuito de egreso diferente para determinadas certificaciones diferentes que otorguen. El circuito funciona básicamente como un registrador de trámites, donde se ingresa por primera vez un trámite, en ese momento se valida, del mismo modo que en Guaraní 2, el cumplimiento de las condiciones para egresar, y una vez que se cumplimentaron esas condiciones, que se detecta que está todo cumplido, el trámite entra en un conjunto de pasos donde se ejecutan acciones sobre ese trámite, y esas acciones pueden hacer que el trámite cambie de estado o se mantenga en el mismo estado. Por ejemplo, cuando puede ser que imprimir la constancia de título en trámite es una acción que no hace que el trámite cambie de estado. Yo puedo imprimir N veces en cualquier momento la constancia de título en trámite, sin embargo eso no implica que el trámite va a cambiar su estado y se va a ir, por ejemplo, a otra oficina dentro de la institución. En cambio, cuando yo aplico la acción emitir la disposición de decanato, probablemente ese trámite se está yendo a rectorado o se está yendo a alguna otra oficina. Está saliendo de decanato porque ya emiten una disposición y se está yendo a algún otro lado. Cada una de estas acciones, digamos, cuando se configura el circuito, hacemos que cada una de esas acciones dé como resultado un nuevo estado del trámite, que puede ser el mismo estado inicial o que puede ser un estado diferente. Y además, en cada una de esas acciones, cada quien puede configurar qué información se pide, si esa información es de ingreso obligatorio o no, qué documentación se va a imprimir en cada una de esas acciones y cuántas copias de esa documentación se va a imprimir. De manera, digamos, de manera bastante similar a lo que se hacía en Guaraní 2. Una vez armado todo ese circuito, se asocia el circuito a un certificado puntual, y cada vez que alguien egrese por ese certificado, por ese título, como quieran llamarlo, entra dentro del circuito que se haya definido.
Ahora sí, lo que me gustaría es escuchar si alguien lo ha probado, si tienen dudas. Hay una cosa más. Al momento, la diferencia con Guaraní 2 es que al momento de ingresar un trámite, lo que hace el sistema es tomar una foto de la historia académica del alumno y guardarla asociada a ese trámite, de manera que esa historia académica no se modifique excepto que yo lo defina. Es decir, el alumno puede seguir teniendo historia académica, yo lo puedo con esa foto y volver a... ¿Cuál es el objetivo de esto? Uno egresa con una determinada historia académica, un certificado, se le extiende, y después puede ser que algo de todo eso se modifique. Que viene una rectificativa muy tardía, porque el alumno vuelve a cursar una materia y tiene una mejor nota, por el motivo que sea, puede que esa historia académica en el sistema se modifique. Entonces, lo que yo tengo es una correlación y puedo saber, a ver, para este certificado en el momento que egresó tenía esta historia académica asociada y egresó con esta historia académica, y no con la que tengo registrada en el sistema, que momento quiero enviar un mail al alumno notificándole que su trámite cambió de estado. De esa manera yo puedo decir, bueno, cuando se va a rectorado, cuando pasa a decanato o cuando abandona la oficina de títulos, quiero avisarle al alumno en determinados movimientos importantes de su trámite, quiero. Yo lo puedo configurar y decir, solamente le aviso en estos determinados momentos. ¿Consultas? Nosotros en realidad tenemos pánico que nosotros hicimos un solo paso, ¿no? Entonces, lo único que tenemos iniciarlo y recibir, salir, no sé, que le entreguen el título. Eso es todo lo que... Porque además entre los parámetros en que se configura, para nosotros era muy confuso en el estado, que en algunos casos para mí era la ubicación del trámite, si estaba en tal oficina o tal otro, y como que estaba mezclado, no sé si algo se modificó, y pusimos alguna consulta a esto, porque para mí es un estado de inicio y de final, y una acción o no acción o pedido de requisitos. Pero no sé si tampoco es. O sea, si yo a uno que ya ingresó, y que le está en una carrera que tiene un plan de estudios, que tiene un circuito de egreso, ¿le cambio el circuito de egreso posible? No, podés modificar el que en todo caso. ¿Puedo? Podés hacer alguna modificación. Respecto de la claridad o no, concuerdo con lo que estamos enviando por defecto. Creo que más que aclarar confunde, es un circuito extremadamente complejo, y de hecho sacarlo y dejar algún circuito a modo de ejemplo, el que estamos enviado por defecto con Guaraní 2, lo cierto es que tenemos confunde más de lo que aclara. La idea es reevaluar eso y enviar un juego de datos un poco simple y aclarando que tiene que, de todos modos, a ver, creo que de lo que hemos martillado con la revisión de procesos, no hace falta decirles que tienen que sentarse a ver cuál es el circuito de egreso y cómo lo van a representar. Pero digamos, estamos tratando de hecho más simple para que ustedes lo vendan y quizás con una nomenclatura de estados la que tenemos. Gracias. ¿Nadie usa egreso? ¿Lo usan todos? Nadie está usando. Bueno, después, mientras meditan, si quieren preguntar algo, les cuento qué es lo que tenemos. De todo tenemos claro que nos faltan cosas, siempre se pueden mejorar y se puede agregar funcionalidades que una
las cosas que queremos agregar es el tema del adelanto del trámite desde el 3W. Esto es como que el alumno pueda decir, quiero iniciar mi trámite desde el 3W y que eso quede como un trámite adelantado, sin hacer todas las validaciones de la historia académica y demás, sino que solamente quede como una intención de que el alumno quiere iniciar su trámite para que eso después se tome desde la oficina de alumnos y cuando el alumno ya viene a traer algunos papeles, ese trámite esté de mínima ingresado con cierta información. Lo que buscamos acá es que el alumno ya pueda expresar su voluntad de que quiere adelantar ese trámite, aunque quizás todavía, y lo que digo es no hacer la validación de la historia académica en ese momento, porque es muy probable que el alumno de repente sale, rinde la última materia, se recibe y al día después dice quiero iniciar el trámite y probablemente el acta esté dando vueltas sin cerrar todavía. Y que siempre hay una pequeña demora entre un paso y el otro, entonces lo que queremos es darle al alumno la posibilidad de decir, quiero iniciar el trámite de mi título, y darle un respiro a quien está trabajando con eso para poder cerrar las actas y poder hacer las verificaciones que correspondan. Así que queremos hacer eso y también, bueno, que el alumno pueda ir visualizando el estado de su trámite. Esto tiene que ver con, de repente, agregar en guaraní, en el 3W de guaraní 3, es un trabalengua, muchas operaciones que están en el 2 y que somos conscientes que todavía no hemos sumado en el 3. También estamos trabajando fuera en eso, hay mucho del perfil, quizás en guaraní 3 lo que elaboramos mucho más a conciencia fue el perfil docente, pero el perfil alumno no ha cambiado significativamente y ahí sí es donde todavía nos resta hacer un trabajo más fuerte con algunas operaciones. Un temita más de lo que estuvo comentando Hernán con respecto al circuito de egreso. Entendemos que mucho, porque tanto lo que él ponía de ejemplo, como nosotros enviamos uno con el juego de datos, ustedes configuran las certificaciones, lo que sería el título, que viene sí o sí con un circuito de egresos. Es obvio. Como ya hay uno, no lo revisan y es el que se agrega a todas las certificaciones y con eso van los planes. Entonces, o más todavía, porque agregamos, está como para dar una facilidad porque es un dato obligatorio. No se ajusta a la realidad de cada uno. De nuevo, es muy al principio. Procesos y sobre todo lo que tienen que ir a otros ver 6 pasos, tal vez sea extensivo, tal vez realizar caso por que por ahí todavía no lo probaron, porque están con el que enviamos, por eso insistimos en que por favor lo revisen. Bueno, en la universidad estamos trabajando con el circuito de egresos del Guaraní 3. ¿Sí? Guaraní 2 no lo estábamos trabajando, así que hemos iniciado. Lo manejo yo, en realidad lo hemos consensuado, ¿sí? Además nosotros teníamos la facilidad que teníamos una resolución HCS donde nos indicaba todos los pasos que tiene que hacer el trámite desde que inicia la solicitud de título chico hasta que obtiene su analítico y su diploma. Entonces, basándonos en esa resolución y con el circuito tenemos creo que 5 pasos, ¿sí? Que se hacen, o sea, ya es mecánico. Entonces, esto en realidad, los pasos que tiene el sistema, la ubicación física, ¿sí? Entonces, es en la oficina en la que está el trámite. Lo único que quiero saber es si van a aumentar, o sea, un sistema que me dan 3 reportes nada más. ¿Sí? Entonces, yo quiero... ¿Sí? Egresados antiguos, egresados por carrera, por facultad, todo ese tipo de cosas,
Porque tengo 3 reportes nada más. Seguimos dentro de... Nos manejamos... Es que con toda la vorágine de cosas que les... Excepto que groseros que no... útil para su... Blanca, incluso en el Cerramos esto. Listo. Gracias. Bueno, comenzamos con la ronda libre de consulta. Técnico, funcional, de migración, de implementaciones. Miren, comencemos. No veo bien por allá, ¿no? Claro, ves ahí, amplias más. Acá. En directa, Alicia. Shh. ¿Cuándo va a estar disponible esta funcionalidad? Es como nuestra deadline para terminar lo de cursos. Eso no quiere que esté disponible en ese momento para el resto. La verdad es que el trabajo es bastante intenso, que estamos probablemente, como con muchas cosas, con lo primero para esta fecha, todavía no tenemos, saquemos una pública con los recursos, pero estamos seguros que va a ser en el segundo semestre de este año. Interfilme, ¿no? No, lo vamos a echarle planteado en el comité virtual. Sí, a ver, siempre existe la posibilidad de adelantar una
versión definitiva y demás. Lo que quisiéramos es que el delay entre con quien si liberamos la versión, pero si vemos que se extiende, entonces tendremos que ver quiénes son los más urgidos por el tema, que también está Ana por ahí dando vueltas con esa urgencia y ver de articular alguna manera de adelantarles. Bueno, en principio podrían no sé si pueden manejarlo con Guaraní. Guaraní 3, mal que mal, lo estamos usando Sí, nosotros. se puede, puede pero armar. vamos a hacer más simple y todas estas cosas que contabas que pasan ustedes para poder hacerlo. Sí, no, mi pregunta era, en el comité virtual, yo sí, que se iba a hacer, quería saber si está seguro que está en un estado más a las actas, que es un estado de, después que se cerró, que se imprimió, que esté realmente archivada y formalmente. Por esa cara parece que no, que me mintieron, no sé. ¿Recordás en qué momento dijimos que sí a eso? En el comité virtual. Vamos a buscar la grabación, porque yo no me acuerdo de haber comprometido eso. Iban a estudiar. No, de hecho, para nosotros agregar un estado de acta no es tan gratuito. Quienes conocen la complejidad estás tocando el corazón del sistema. Sí trabajamos en conjunto para darles herramientas para poder implementando, pero la verdad es que no. Tentativas que no sean la de estados de actas, pero no. La realidad es que lo que buscamos es, dentro del circuito que ya tenemos armado, ofrecer alternativas a nuestro circuito, armando restricciones funcionando y agregar cosas que entendimos que faltaban dentro del core del sistema, algo más que ustedes consideran que no está cubierto dentro de todo esto, y ver cómo ya que... Pues yo lo tengo para o se iba a desarrollar. No, en realidad habría que ver cuál es la implicancia para ustedes que tiene ese nuevo estado y tratar de entender si nosotros podemos hacer función. A mí me parece que, no sé qué manejo hacen de las actas en las demás universidades, pero para nosotros, con el circuito de Guaraní, yo puedo tener el acta impresa, firmada, y que sin embargo no se haya entregado nunca en alumnos. Firma. ¿Sí? Pasa lo mismo. La cierra el docente cuando dice ya está todo listo. O no, vos podés configurarlo para que lo haga el mismo docente. ¿Cómo? Sí. Nosotros lo tenemos centralizada. Sí, es un poco de lo que nosotros conocemos del circuito habitual. Por eso lo que te decía es, veamos cuáles son las implicancias, digamos, cuál es la necesidad que dispara que ustedes pidan un nuevo estado de acta y entendamos si realmente es un nuevo estado, porque también tiene que ver con esto al principio, entender por qué estoy personalizando, dar un paso para atrás y mirar si realmente necesito, si puedo llevarlo de alguna otra manera, o si por ahí nosotros podemos desarrollar con poco esfuerzo algo que les sirva a ustedes y al resto de lo que probablemente tenemos, que lo estén llevando así, y por ahí hay alguien más que lo tiene y no lo sabemos. Gracias.
¿Algún otro tipo que sea? Digital. Sí. Se están agolpando de a uno, chicos. Estamos empezando de implementar, estamos en una etapa todavía de pleno análisis y de plena discusión. Tenemos un circuito que en principio la verdad es que a ninguno se nos cruzó traerlo acá porque creemos que todavía es un poco prematuro, sobre todo porque es algo que estamos trabajando con el equipo, que todavía ni siquiera validamos con gente que tenga un poco más de conocimiento en el tema de firma. Sí, les podemos decir que va a ser un circuito en principio abreviado, donde el diferencia del poder de firma a un docente, ¿sí? O sea, el administrativo, en ese caso, deja de cerrar actas, sino que la cerraría el docente en este circuito inicial, reitero. O sea, estamos pensando un circuito inicial como primera opción para después empezar a implementar el resto de las opciones. Pero estamos trabajando en principio sobre actas y después avanzaremos sobre el resto de las cosas. Lo que sí, justo cuando mencionaron el tema de los cierres, la mayoría está archivando las actas de puño y letra del docente o archivan el acta que sale del sistema. Esa es una pregunta que nos asaltó cuando estábamos discutiendo el tema. ¿Las dos?